sino al gobierno en general le falta política. Y hoy es la clara demostración. Cuando vos tenés lo vuelvo a insistir, cuando vos tenés un gobernador que te acompaña desde un principio, y desde un principio cuando en la segunda vuelta el gobernador Valdés lo acompañó a Javier Milei para su triunfo que me parece que contra Massa. Y me parece desde ahí empezar con algunas cuestiones, con la votación, un nombre y un apellido, sino al gobierno en general le falta política. Y hoy es la clara demostración. Cuando vos tenés lo vuelvo a insistir, cuando vos tenés un gobernador que te acompaña desde un principio, y desde un principio cuando en la segunda vuelta el gobernador Valdés lo acompañó a Javier Milei para su triunfo contra Massa. Y me parece desde ahí empezar con algunas cuestiones, con las votaciones que tuvimos, con la ley de base, el acompañamiento a la ley de base, el acompañamiento con distintas leyes. Y llega un momento que vos te tenés que sentar con todo aquello que te ayudaron y le empezás a dar un poquito la espalda, no está bien. Hoy el resultado se nota, donde la Libertad Avanza está entrando cuarto. Así que eso creo que tienen que empezar a demostrar y empezar a tener un poquito más de humildad. En la vida, la humildad es por encima de todo. Y en la vida no podés dejar a un lado y mirarlo de costado a todo aquel que te acompañó y desde un principio te puso todo lo que tenías cuando un gobierno era débil. Teníamos 37 diputados, 6 senadores, y la verdad que lograste pasar este año y lograste todo lo bueno que lograste del gobierno nacional es porque te acompañaron todos esos gobernadores, senadores, diputados que le pusieron el nombre sin ser de tu propio partido. Y ahora, hoy tener algunas de esas actitudes, bueno, diputado, ahí tener los resultados, ¿no? Diputado, pero ustedes no lo vieron de entrada eso o no atinan todavía mucho de lo que apoyaron algunas de las cosas. Lo vi. Perdón. Ustedes particularmente, después del episodio de entrada de la Comisión de Juicio Político, todo el aquelarre ese para borrarla, para impedir que Marcela Pagano hasta ahora sea la presidenta de la diputada, ¿no era suficiente ya para pegar un portazo y mandarse a mudar? Bueno, yo lo vi hace 1 año y 4 meses. Yo pegué un portazo y di un paso al costado hace 1 año y 4 meses. Y lo expresé. Dije que yo no iba a tratar y maltratar a nuestros aliados que nos vinieron acompañando los primeros 4 meses, que nos costó un montón de haber sacado la ley de base y un montón de haber sacado un montón de leyes. Y la verdad, ahí yo ya me di un paso al costado. Yo la vi hace 1 año y 4 meses. Lleva el gobierno 1 año más, 1 año y 9 meses. Y la verdad que, bueno, algunos no se dieron cuenta. Yo creo que el gobernador y todos los correntinos se dieron cuenta de todo lo que habían trabajado para que un gobierno tenga éxito. Y bueno, hoy le están demostrando que la verdad, a veces, y la honestidad, llega a triunfar. Sabo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, estamos en vivo. Gracias, diputado. Sí, gracias. Miguel, ¿algo más? Sí. No, van llegando, ya como verán ustedes acá, todo lo que van ingresando por ese acceso que tenemos, van ingresando varios dirigentes del interior, veíamos gente de Ituzaingó, también la presidenta del Consejo, que recién Catalina Corrales, que recién ingresaba, así que, bueno, seguramente vamos a ir también obteniendo algunas voces a medida que vaya madurando la noche, ¿no? Bien, de 9 de julio, la gente me están preguntando por el chat de YouTube si hay datos de 9 de julio, de Paso de la Patria. Oficial todavía no tenemos. Paso de la Patria. Cacatí ganó el oficialismo, ganó el PANU, digamos, Ajá. con Selmar Mesa. Selmar Solo están Mesa, contando sí. los votos para ver si obtienen, cuántas bancas obtienen para el Consejo Deliberante. Ajá. Así que Bien. esa es una intendencia del PANU. García tuvo un episodio por el cual Sí. terminó internado en el hospital sí. de campaña. El día viernes a última hora regresó a su hogar y estaba dentro de las boletas como candidato, ¿no? O sea, le dieron el alta. Sí, está bien el de día salud. viernes le dieron el alta. Bueno, parece que habría entre Cecilia Osnagui y él un final exactamente. bastante parejo. ¿Ese dato Sí. tenés vos, Miguel? Sí, exactamente, estaba bastante en la previa, en las encuestas. Después, bueno, surgió este episodio de salud del chino García, que no sé finalmente en qué va a derivar, digamos, ¿no? En el resultado final, porque esta última semana que Sí. podríamos decir es digamos definitoria muchas veces para el trabajo territorial, lo encontró
al Chino García internado en el hospital de campaña. Digamos, ¿no? Gracias, Miguel. Volvemos en un ratito. Hasta luego. Mensajes. Óiganme. ¿Por qué Mexner se quiere parecer a Horacio Pagani o a Chiche Helblum cuando se enoja? A Chiche Helblum hace Horacio rato Pagani. que no lo veo. Y Horacio Pagani siempre fue pelado y cosas. No te sentís así. Bueno, vos tampoco sos muy melenudo, pero esa no es la referencia. No, yo también estoy pelado. No, pero no tiene que ver con una cuestión estética, creo yo, ¿no? Claro, No, deben estar hablando del énfasis. No sé. Hay para vos también, Martín. Y sí, seguro. Dice, bueno, saludos, dice, ganó Boca 2-0. Eso, lo más importante. Y decile a Martín Varela por ese spot de Nor. ¿Vos trabajaste en un spot de Nor? Nor, que es la marca de los calditos. Escuchá lo que dicen acá, pará. No, y si no me pagaron. No. Reclamar. Publicidad? No sé a qué se refiere. Dice en el año 2000 un cameo. Cameo es como, no sé, que era parte de los extras, imagino, no tengo idea. ¿Pero no trabajaste en ningún spot publicitario? ¿En tu época de actor, tal vez? No hiciste ¿No ninguna... tenés un pasado que nosotros desconocemos? El único pasado que tengo vinculado con la publicidad es cuando jugaba al pádel, que me pagaban por usar una marca de paletas. Nada más. ¿En serio? Tenés vos. ¿Es fácil, eh? Bueno, pero eso es muy común. Pero entonces tenés un Sí, doble. bueno, si no, no te La pagan gente que nada. compite, Claro. Era común eso. No fuiste actor, no hiciste un casting. No, jamás. No, pero acá dice que era... No sé ni bailar. Bueno, por ahí actuás bien tomando sopa. ¿Viste la sopa? Porque... Datos extraoficiales. A ver. Paridad en Riachuelo, pero aparentemente con triunfo de Nicolás Tejo. ¿Paridad entre Tejo y Duete? Y Duete, eso. Que van los dos, son de la misma... Los dos, claro, sí, o sea, la sumatoria va a ser realmente importante, ¿no? Los dos Duete nutren y la la boleta esposa de de Jeter. gobernador. Exacto, Sí, sí. Y también, ¿es cierto eso de que Virasoro está discutido, che? ¿Recién lo dijo Miguel? Qué bárbaro, ¿eh? Eso sería algo muy fuerte, ¿eh? Sí. Porque ¿hace cuánto que ganan los Fernández en Virasoro? Sí, viene bueno, de prácticamente desde padre, que comenzó, madre, hijo. Desde que comenzó el Frente de Todos. Exacto, padre, madre, hijo. Vos que defendés y te acompaño en defender las posiciones personales. No me fuertes, acompañás mucho, no te hagas el partidarias. vivo. Te está Déjame. dando vuelta, ¿eh? ¿Cómo estás cambiando? Pero Bueno, a ver, déjame, seguí, pues, seguí. terminar. No, bueno, pero estás cambiando. ¿Estás Déjame. mutando o No. no estás mutando, Tito? No, te estoy por explicar por qué a veces no es tan fácil, porque te puede pasar lo que parece que le está pasando al pobre Emiliano. Vos podés ser muy corajudo, pero si sos político y tenés un montón de gente que depende de vos y un proyecto político, cuando tomás una decisión de esas, no es una cuestión de mero coraje personal o mera decisión política personal. Influyen un montón de otras cosas en la toma de una decisión razonable y con posibilidad de ser exitosa, que por ahí hace que justamente la gente prudente no la tome. Yo te voy a Así decir lo que creo a ver, respecto- alguien te puede decir que sos un cagón, y podría ser cierto. Supongamos que se da que pierde Emiliano Fernández en Virasoro. Yo hubiera separado la elección municipal de la provincial, Lo que hizo Esquina. para que se discuta lo local. Claro. Porque él aparte no tenía una pertenencia muy sólida a una fuerza política. No, pues sí, Es primero- más, algunos decían, está más cerca del peronismo que de Ricardo, o estaba en el Grupo Alondra. Estuvo en el Grupo Alondra Alondra al comienzo. Bueno, queda en evidencia que el Grupo Alondra es el gran blef de la temporada electoral. No, fue un globo de ensayo. Y sí, por supuesto. Se ríe la gente detrás de cámara, pero la verdad, ¿es o no es? Pero, perdón, ¿Eh? Martín. Lo ¿Se que pasa- acuerdan cuando comenzó? El Claro. Grupo Alondra, la Bueno. foto de fulano, suma Mengano, suma Perengano. Pero- Evidentemente, la teoría que con Tito recién discutimos, de que sumando gente, vos no sumás ecuaciones directas. Pero es que ahí en no se cantidad de sumaron, votos, al final se es sumaron de el entrada, Grupo Martín. Alondra, que va a tener entre sus filas notorios jubilados de la política local. Martín, en la sumatoria Martín, de es la que ahí no Alondra- se sumaron al final, se Pará, sumaron al pará, comienzo. pará. nomás. Metió un tema interesante, Martín. ¿A quién jubila esta elección? Yo creo que es bastante Políticamente. evidente. Hay gente que queda muy complicada. Y finalizado el resultado. Los que vamos a tener- apostaron, claro. Los muertos que vos matáis gozan de buena No, en salud. ¿Verdad? política No, nunca. por No, en política supuesto, nunca. Eso avalo, avalo lo que decís. En la política muchos se reciclan. Estoy de acuerdo. Ahora, ante la opinión pública, diría Cristina Vicentín, yo creo que mucha gente queda golpeadísima. Sí.
porque evidentemente mostró una escasísima capacidad de interpretación de lo que la gente quiere. En democracia la gente te pone en su lugar. ¿Te acordás lo que tenía don Julio Grondona grabado en el anillo? Todo pasa. Todo pasa. Sí, sí. ¿Y? No hay muertos en política. Conozco varios, ¿eh? ¿Sí? Conozco varios que desfilaron. A ver. Lo Pero tengo a Rafael ¿es Palacio. o no es el Grupo Alondra el gran blef de la temporada política? Y Pero ¿y por qué pintaba no? como que iba a hacer Martín, otra cosa. es el con gran un blef. mejor Pero el día que desempeño se cerraron las electoral. Aparte, muchachos, todo porque- yo les sugiero a los defensores de los contorsionistas en política que cambien el argumento. Pero Martín, el cierre de las alianzas ya demostró una Libertad Avanza o un Grupo Alondra totalmente Claro, devaluado. diezmados, se fueron mucho. Porque Sí, se digo la fueron, palabra. más de la mitad se fueron. Goya es el segundo municipio Sí. en cantidad de electores, la segunda Sí. ciudad. Vamos hasta allá. Rafael Palacios está en contacto, tiene datos ya de Goya. Hola, Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero muy buenas noches, saludo para vos y para todo el equipo. Y sí, como vos bien decís, ya se conocen algunos datos que son extraoficiales, obviamente, pero se ha cotejado en varias escuelas y también no solamente en el centro, en las zonas aledañas y también en la zona rural, ¿no? Y dan una tendencia prácticamente irreversible a favor de Mariano Ormachea en relación a su reelección como intendente de la ciudad de Goya. A ver, corregime, este es el graph que hizo la producción. Mariano Ormaechea, 45%, reelecto, está bien. Lisandro Pagliari, Perfecto. 23% del PJ, Pedrito Casani, 12% de la Libertad Avanza, ¿está bien? Sí, exactamente, y ahí faltaría con Cáneva. un 17%, Claro. estaría Samuel Quique Cáneva de ECO con un 17%. Tercero salió. Exactamente, o sea, hagamos una salvedad, ¿no? Que irá por su segundo mandato, en este caso Mariano Ormachea, que es el actual intendente, va a asumir el 10 de diciembre, pero con nuevo viceintendente, Claro. porque en esta oportunidad lo va a acompañar Sebastián Mazzaro del Partido Popular y el que era el viceintendente hasta el momento es justamente uno de sus contrincantes que en el día de hoy salió cuarto. Nos estamos refiriendo a Pedro Casani de la Libertad Avanza. Muy mala elección, ¿no? La del actual viceintendente. Exactamente, había mucha expectativa con relación a la posibilidad de Pedro Casani, pero bueno, desde el momento en que se ha sumado la Libertad Avanza es como que a la gente no le ha caído muy bien en la ciudad de Goya y a partir de ahí me parece que comenzó a perder algún tipo de chance, de expectativa. Aparte fue muy dividida, o sea, la cuestión, esto me parece que ha facilitado, ¿no? Que haya ganado por esta diferencia importante, o que esté ganando en realidad por una diferencia importante Mariano Ormachea, más de 20 puntos en relación al segundo. Y para destacar lo de Lisandro Pagliari, ¿no? Un joven que recordamos que hubo una división importante dentro del PJ acá en la ciudad de Goya. Algunos se quedaron justamente dentro del partido y algunos otros fueron expulsados y se fueron con ECO, con Ricardo Colombi. Y bueno, y ahí también eso hizo que pierdan fuerza. Obviamente, más allá de ello, creo que vale la pena destacar lo de Lisandro Pagliari y lo de Mariano Ormachea, ¿no? Que, como bien decía, está haciendo bien las cosas en la ciudad de Goya y bueno, de alguna manera la gente ha refrendado su labor en estos 3 años y medio que lleva al frente del municipio y a partir del 10 de diciembre un nuevo mandato, pero con un viceintendente distinto, diferente. Me parece que también Sebastián Mazzaro es un intendente que le va a poner también su impronta a la ciudad de Goya. Entonces, ¿estás en condiciones de decirnos que el 10 de diciembre reasume Ormaechea, próximo intendente en Goya? Sin dudas. Exactamente, en realidad continúa, a partir del 10 de diciembre va a continuar su mandato por 4 años más, Mariano Ormachea. Esta mañana estuvimos con él a la hora de votar, él estaba bastante conforme con la expectativa por todos los recorridos que había hecho y como siempre pasa, ¿no? Más allá de las promesas que hay, la gente ve por ahí en las obras que se están realizando, ¿no? No se llegó a tiempo, por ejemplo, con la Costanera, pero está muy cerca de hacerse. O sea, se sabía ya que recién para enero aproximadamente la Costanera de Goya iba a culminar y me parece que esto va a quedar muy, pero muy lindo y va a ser una Costanera que va a marcar un antes y un después. Por ejemplo, uno de los hechos que lo han favorecido también a Mariano Ormachea. Y la división, como te decía al principio, dentro del justicialismo, que de algún modo también le ha allanado el camino.
Bien. Esto también vale la pena aclararlo, ¿no? Rafael, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes. Saludos a toda la gente en Goya, también nos mira un montón a través del streaming, somos un montonazo. Ya la producción preparó un antes y un después del grupo Alondra. Lo que fue en la primera reunión y lo que terminó siendo. Pero espérenme un poquito porque tengo mensajes. Espérenme porque si no la gente... Bueno, yo tengo un dato extraoficial porque ya lo habría anunciado, ¿no? Aguantame un segundito. César dice, acá los correntinos sabemos quién es quién. Tocó elegir la continuidad, aquellos quien lo votaron y los demás fueron productos de la sobra política. Bueno, hablan de fútbol, de dónde está Gustavo Gamboa. Gustavo Gamboa está trabajando en el diario, pero bueno. Dice, a Colombi no lo quieren los docentes o lo quieren menos a Colombi que a Valdés. A Tincho no lo conoce nadie. Me gustaría saber cómo salió Tincho en Paso de los Libres. No, si no tiene tenemos, algún no dato tenemos de todavía. Paso de No los tenemos. Libres. ¿En Chavarría cómo anduvo la cosa? Que me estaban preguntando. ¿Alguien tiene datos? Cecilia Chavarría también un municipio que vota por primera vez. No tengo información. Lo Bueno, único que tengo información yo es que creo Semborain la anunció que noticia ganó. de la noche es Paso de los Libres. Sí, claro. Pero hasta que no Pará, tengamos... ¿vos de qué tenías el dato? Semborain dice Ya hay un adelanto, me Semborain anunció de que ganó las elecciones. ¿Semborain en Mercedes va a volver a ser intendente? Así es, termina Él anunciando festejó que- ya. Él ya festejó. ¿Y No perdió solo que a Cuba en Paso de Temprano, los Libres? temprano, no lo sé. Ese Acá dato dice tiene Cristina. Cristina. ¿Cómo Acá le me fue a están, Cuba en acá me Paso de están los Libres? informando ¿Pero era un que- dato o era una pregunta No, retórica la que hiciste? Acá me están diciendo que ganó Faraldo en Paso de los Libres. ¿Quién era el candidato de...? Faraldo Miño, Ana Miño, una excelente candidata. Actual concejal y No, fue- ¿y el candidato a Y- Ascua? Arias. Arias. El- él es que diputado recibió provincial. el Diputado disparo. Arias, sí. Sí. Bueno, un par de mensajes y ahora vamos con el antes y después del grupo Alondra. Los mensajes los estoy leyendo del chat en vivo del canal de YouTube de Equipo de Noticias, ese es el canal. Ahí nos pueden ver, ahí están todos los mensajes, así que los vamos leyendo. Son un montón, por ahí me saltó algunos. Saludos, dicen desde el Santo desde Santa Santa Teresita, Ana, nos miran. Santa Ana. ¿Qué tenés de Santa Ana? Santa Ana ganó Silvana Almirón de Vamos Corrientes. Ujú. Sí, ahora falta conocer acá Paso de la Patria, de los municipios más cercanos, Ramadapaso, Bueno. Paso de la Patria, Riachuelo. Eso me están preguntando, en Burucuyá, Paso de la Patria. Sí. Que dice, se sabía que Ya iban a aparentemente ganó salir... Guastavino, me Sí. pasaron el dato recién. Guastavino. Dice, se sabía que iba a salir a decir que ganaron antes de los resultados, dice Luis en este caso. Elección en Paso de la Patria, dice por acá también, bueno, los que se pelean, peleense. Dice, desde Cava, escribe Claudio, como buen correntino esperando el resultado a gobernador, esperando que mis comprovincianos hayan votado como corresponde y a conciencia. Acá dice, Tito Messner es parecido a Chiche Helblum, ¿verdad es? A Chiche Mirá, Helblum. bueno, no sé. Bueno, van sumando, van Pero Chiche sumando. Helblum no tiene barba tampoco, ¿sí? Y bueno, debe ser en otro tipo de cuestiones. No sé. Bueno, arroba Equipo de Hace Noticias rato, en las redes. Aquí somos más de casi 200 lo que estamos. Boca Unidos. Boca Unidos ganó y zafó Ganó la zona, zafó el descenso y ahora va por la reválida. ¿Por qué no ilusionarse con ese sueño, no? Bueno, gracias gente de Boca Unidos que me dedicaron un posteo porque Bueno, yo los banqué desde el minuto hay uno. Sí. una intriga muy grande también acá cerca porque esa contienda era muy especial, la de Empedrado. ¿Empedrado? ¿Qué pasó en Empedrado? Claro, vamos a ver si Echeverría logró arrebatarle la candidatura a intendente a Ángel Rodas. O sea que sobre eso todavía no hay dato, pero vamos a ir por eso. Eso es muy interesante. Bien, bueno, de Mercedes, vos recién dijiste, Semborain ya... Semborain Sí. salió a anunciar de que él ganó las elecciones. Sí. Manden saludos a mi abuela Juanita Miño. Bueno, saludos a doña... De paso mandamos saludos. El 9 de julio, ¿quién ganó? No tenemos información todavía. Todavía no tenemos información. ¿Datos de Loreto y de San Miguel? Si por ahí lo dijeron, perdonen, pero vamos a decir. Bueno, el antes y después del grupo Alondra. A ver, Marcos, ¿qué preparó la producción? Para Martín, este es el gran blef. Esa fue la primera foto, me acuerdo, Claro. con la que se dieron a conocer hace bastante ya. Y era prometedora. ¿Quiénes quedaron y quiénes se fueron de lo que después se presentó como La Libertad Avanza? Pero prometedora, ¿por qué? Y pintaba como ¿Vos un te grupo acordás lo que yo interesante dije de de eso? dirigentes. Sí, bueno, vos no a lo ver, querés a nadie, Martín. Martín. Bueno, está bien. Estamos hablando- Las cosas que pasan de casualidad. Para estar en ese lugar, Sí. esas personas ostentaban una representación. A ver, hagámoslo. Entonces uno Comencemos a desarrollar esa idea. entonces consideraba uno de que podrían, no es matemática, Sí. pero llevar los votos por los Pero cuales ellos fueron. ¿por qué no querés que se junten
gente de distintas ideas a tratar de armar algo nuevo y diferente a lo que hay. A mí me pareció un buen intento. A mí me pareció un buen intento. Me preguntás y si querés te respondo. ¿Por qué a vos no te parece que eso es bueno? No, cuando no tienen los mismos principios, la misma idea, evidentemente no tienen la misma idea de provincia. ¿Pero eso se te ocurrió a vos? ¿A mí? ¿A la gente? Fíjate cómo votó la gente. No, pues si no esto no existió. Bueno, ¿quiénes quedaron de la Alondra y quiénes Nadie, volaron cual Alondra? No, a ver, lo de la Alondra se disolvió. ¿Y por qué se disolvió? Fue un intento, no, yo creo. A ver si nos sinceramos, ¿por qué se disolvió? Por la orden de que el candidato a gobernador debía ser Lisandro Almirón. Correcto. Ahí arranca la primera... Venían a capa y espada en ahí, Almirón, que construyó Almirón. Almirón creo que están votando todavía los votantes. Bueno, pero a ver, Martín, seamos realistas. Si uno se recuesta por la realidad de lo que han presentado como la libertad avanza en el país, y cualquiera podría haber llegado. Pero lógico. Cualquiera podría. Yo creo que hubiera sido mucho más útil poner gente que defiende la idea de la libertad. Bueno, está bien, pero... Y no gente reciclada que viene de la vieja política y que encima tiene el tupé de hacer un discurso descalificando a todos los demás. Y ahora te pregunto entonces. O atacarnos a los periodistas diciéndonos ensobrados. O ir al programa de Meissner y decirle, ustedes los kirchneristas fundieron el país, y Meissner quedarse callado sabiendo que fue aliado de los kirchneristas. Pero también pasó eso, ¿no? Pero no fue kirchnerista. Estuvimos discutiendo y es cierto porque Cristina. no es lo que ocurre es que no es como vos decís. ¿no? Que él, y sí, pues no digan, él no es kirchnerista, él estuvo en una lista que no tenía nada que ver. Él nunca defendió, Martín, si vos discutiste y hablaste con esa foto que hay en el movimiento nunca, Evita y todo pero eso, que haya sido socio, pero que haya sido socio es otra cosa. Ahí está la respuesta de la gente. Ahí está. Sí, es lo mismo. A ver, perdón, vos te contradecís. Resulta que en la foto de Alondra hay tipos que tienen principios e ideas absolutamente contradictorias entre ellos. ¿Sí? Pero no querés que Lisandro Almirón, teniendo principio e idea absolutamente contradictoria con el kirchnerismo, haya integrado una lista con kirchneristas. Aguantame, ¿No te das cuenta que es una contradicción? Martín, esperen. Todo. Atenti. Cerrar los micrófonos, tenemos una comunicación. Estuvo en la misma lista. Dale, anda la comunicación. Cristina, 2 segundos y lo tengo Ormaechea esperando, decime. Podrían estar perdiendo en Burkuyá. Guastavino podría estar perdiendo. ¿Con quién? Con el primo. ¿Con el otro Guastavino? Creo que sí. El veterinario, creo. Sí. Claro. Acá también habla de una cuestión muy particular, de que provincia se votó casi el 70% a favor de Vamos Corrientes, pero no así la división en torno a los Y todavía no terminó la elección de Paso de los Libres. Mariano, ahí está, mira. Pero es muy parejo. Bueno, Mariano Ormaechea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Hola. Ahora sí, lo escucho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Bueno, recién estábamos hablando con un colega y nos decía que usted habría obtenido el 43% de los votos con una diferencia de casi 20 con el segundo. ¿Usted tiene la misma información? Vos sabés que te escucho todo entrecortado y no entendí bien lo que me decís. Le preguntaba, ¿con cuánto porcentaje de votos ganó la elección? Algo más fácil. Bueno, entendemos que estamos contabilizando los votos, pero bueno, por la información que tenemos y la proyección, estaríamos más o menos en el 48%, más o menos 47-48% de los votos. ¿Y era un resultado esperado o superó las expectativas? No, bueno, nosotros veníamos trabajando, veníamos pensando que podíamos llegar a tener esos números, inclusive, bueno, falta todavía, estamos en un 25-30% de la carga, pero podríamos llegar también a los 50, que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado, y era el trabajo que hicimos durante este mes y medio, sobre todo, que tuvimos en campaña, recorriendo los barrios y demás. ¿Cómo sigue esto? ¿Usted se queda a esperar los resultados en Goya o viaja hasta Capital? No, vamos a esperar los resultados acá en Goya y nos vamos a quedar por acá. Ormaechea, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Por ahí había dificultad, pero bueno, es otra definición. Goya va a seguir con el mismo intendente después del 10 de diciembre. ¿Qué ibas a decir, Cris? Mantilla salió reelecto el actual intendente Juan Manuel Insaurralde. Ahí había muchas dudas porque nuevamente fue al ruedo, así como en Santo Tomé, Giró, ahí volvió Tatina Acevedo.
Y durante el día me han pasado imágenes de que estaban entrando colectivos que habían llevado no sé de dónde para votar y demás, así que es una sola escuela, pero había dudas y finalmente entonces se impuso, a pesar de todo, Juan Manuel, o Juanma como le dicen, en Mantilla. El 9 de julio, nos preguntaban los oyentes, Yanina Ibarrola fue electa intendente, es la esposa del actual intendente. Acá me dicen, Edgar Galarza habría ganado en Burucuyá. Médico la información, me acaban de confirmar de que aparentemente habría ganado Edgar Galarza con la compañía del doctor Guastavino, que es el pariente que mencionaba. Ese es de ECO, ¿no? Sería ECO en la carrera para la intendencia, pero como dice Marcelo, aparentemente en la gobernación termina ganando Vamos Corrientes. Claro, lo que pasa es que en el caso puntual de algunos municipios no lograron acuerdo y presentan dos, o algunos aliados presentaron candidatos afuera, entonces en estas circunstancias, sorprendente, ¿no? Sorprendente, sobre todo por la supremacía de los guastavinos en ese municipio. Acá nos preguntan qué pasa con la página de datos oficiales, que supuestamente a las 9 arrancaba. Esa es la página. No, todavía no tiene... ¿Ustedes vieron alguno de las boletas, de los telegramas? Qué complicado que es. Las planillas. Sí. Ahí tenemos una para compartir si quieren, obviamente preservando la identidad de quien nos mandó. A ver, Dire, ¿tenés la imagen? Se lo mandé a Marcos para compartir la planilla. ¿Tenés? Bueno, Noelia Bassi ganó con el 60% de los votos en Bellavista. Noelia Bassi va también otra intendente reelecta. 60% de los votos, dice. Es un montón. ¿Qué ven mis ojos del otro lado? Cruzó el puente. No sé, dijeron que no iba a ir. Dijeron que no, pero cruzó el puente y va a estar... Hola, ¿cómo le va? Cruzó el puente Julio Bachmann, ya llegó, gracias por sumarse a esta transmisión, así que en un ratito va a estar acá sentado con nosotros contando un poco, cómo se ha visto desde la otra orilla esta jornada electoral. Recordemos que Corrientes y Santiago son las dos únicas provincias que tienen elecciones a gobernador desfasada de lo que es todo el calendario nacional, por eso también muchísima atención. Si alguien tiene los medios nacionales para ver qué lectura están haciendo de lo que pasó en Corrientes, porque en una semana... es la elección en la provincia de Buenos Aires. Y esa sí es una elección en la cual el presidente de la Nación se ha involucrado personalmente, puso el cuerpo. Este es el título de Infobae esta hora. Elecciones en Corrientes tras el cierre de la votación, el oficialismo celebró y el peronista Azcúa apuesta al balotaje. Parecería, por los datos que tenemos, que esa posibilidad es como que está casi, no sé. ¿Ustedes creen que que el peronismo todavía cree que puede haber segunda vuelta? Bueno, ¿O quedó viejo el título? Creo que sí. La tapa del diario La Nación habla de La Nación. Elecciones en Corrientes, el oficialismo se atribuye la victoria en primera vuelta, los libertarios quedarían en cuarto lugar. Bueno, La Nación apunta a eso, es que el dato saliente a nivel nacional va a ser el papel de la Libertad Avanza, me parece, claro, ¿no? Porque sí. Acá me dicen, hola, hoy fui a votar, dice Rosa Bussi, que está a través del canal de YouTube, en donde ya somos un montonazo también. Dice, estoy muy agradecida a la policía y a las personas que me otorgaron un lugar, porque, tenía problemas de salud. Hay mucha gente que se comporta estos días con mucha solidaridad y hay gente que lo destaca. Lo que sí me llamó la atención es la cantidad de boletas en el cuarto oscuro. Sí, era un mar de boletas. Aquel que quería votar a un espacio político a través de una lista en especial, es algo que en algún momento tiene que terminar. 2 horas para encontrar la boleta. Sí. Información de San Luis del Palmar. Por ahora nada. ¿Datos oficiales? No, todavía no hay San No, Luis del Palmar. No se activó todavía la página. La página sigue así. Empedrado y San Luis del Palmar todavía no hay. Tito Mexner y Martín Varela deberían aparecer y hacer un programa de humor, dicen. Podría ser, no sé si... Yo dije que en esta campaña se iban a escuchar las cosas más humorísticas de los últimos años. Y pasó. Es tragicómico. Gracias, Julio, porque prometiste, cruzaste y estás aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Así que, Julio Bachmann, que es nuestro compañero ya de siempre, pero a través del Zoom tenemos contacto y nos cuenta todo lo que pasa del otro lado, hoy aquí con nosotros. Primera lectura de lo que dejó esta jornada para vos. No hay sorpresa. Nosotros ya hace mucho tiempo... ¿Qué ganaban? Me estás haciendo decir lo mismo que Martín. Yo dije, probablemente entraban en segunda vuelta. No entraban ni en segunda vuelta. No. Porque, la gente que lo votó a Colombi,
No sé si lo hubiera votado estando el intendente de Paso Libre. Esa es la pregunta que claro, siempre. compartís el concepto de Martín Varela. No, eso es cierto. Vos no sumás, decir, che, vamos a sumar 17 puntos más 20, a ver cuánto sacamos. Más. ¿Y la política no. Yo acá que dije que iba a ser un gran fracaso la Libertad Avanza. Hay dos cosas. Y un gran golpe, sí. Julio, la gran lectura, ya te quiero decir esto, la gran lectura de esta elección en Corrientes le va a servir a todos los gobernadores a partir de hoy. Esos gobernadores que se pararon de mano, donde Leandro Esdero no se pudo parar de mano, y entregó los 2 primeros cargos a senador nacional y diputado nacional, esta elección le va a servir a ellos. Lo que hizo Valdés en Corrientes va a ser un ejemplo a partir de hoy, va a cambiar la política a partir de hoy con el gobierno nacional. ¿Vos decís del grupo de gobernadores Provincias Unidas? Sí, Provincia Unida, como lo quiera llamar, se van a fortalecer. Bueno, están viniendo, ¿tenés la lista de los que vienen acá? El problema para eso, Julio, es que vos para hacerte el pesado tenés que tener con qué. Ese es el otro, no cualquiera, que es lo que estábamos conversando, no cualquiera se hace, puede ser corajudo, valiente. No, Esdero está muy condicionado. Y tenés que que hacer un cálculo de costo-beneficio. Pero yo dije si siempre que te Edero, puede hacer el malo. Yo siempre dije que Edero estaba condicionado. Nosotros pues, somos una provincia dependiente del gobierno nacional. Sí, pero Esdero no tiene el poder que tiene Valdés, pues. Pero, pará. No se puede hacer malo como Valdés. Lo que te quiero decir, que cuando el gobierno nacional, que yo dije ese día, que Marcelo me dijo, no es así, que yo dije ese día, el gobierno nacional quiere arreglar con Valdés, pero quiere pedir el primer cargo. Claro, por supuesto. Y yo te dije, Lisandro no es un hombre que pueda pelear el primer cargo. Ellos tenían que haber aceptado del segundo para abajo. No, bueno, está bien, pero ellos cuando pelearon ellos peleaban por el primer nombre, propusieron otro nombre. Bueno, lo que vos quieras, pero lo que te quiero decir es que acá, a ver, los gobernadores se van a ver muy fortalecizados a partir de hoy. Sí. Y eso es lo importante. Julio, sí se animan. Sí se animan. Yo te digo que hay gobernadores que se van a animar. Sí se animan, porque han ido a Buenos Aires sus legisladores y votaron una cantidad de barbaridades. Sí, pero ya en la última se no. Animan, ya en la última no. Sí, bueno. En la última, en los vetos... Con un presidente como este, que en la primera de cambio te asfixia, ¿sabes qué? No, pero en los vetos ya votaron todos a favor, en contra del veto del presidente, incluyendo senadores del Chaco. Es decir, que ya están marcando un camino. Que el presidente ahora pueda reaccionar, no puede reaccionar, no sé. Hay que ver qué puede pasar a partir de ahora. ¿Quiénes vienen, Marce? Están viniendo a la provincia de Corrientes, ya estaría Alfredo Cornejo de la provincia de Mendoza en la Casa de Gobierno. Leandro Esdero ya está. Leandro Esdero, también vienen a acompañar Maximiliano Puyaro, aunque recién nos decía Cristina que tendría dificultades climáticas, Martín Yayoya, que es gobernador de Córdoba, y Ignacio Torres de Chubut, que ya estuvo acá, recordemos, para el cierre de campaña. Sí. Torres, Esderos y Puyaro estuvieron en el cierre de campaña de Vamos Corrientes. Sí. Puyaro ya estuvo de temprano, que estuvieron inaugurando, haciendo el convenio de... Es lo que dije al comienzo. Que tiene un acuerdo territorial con la Libertad Avanza de Mendoza. Claro. Y bueno, Esdero también tiene un acuerdo. Está bien, pero te quiero decir, o sea, evidentemente esa es una solidaridad radical fundamentalmente. Pero todas las cosas son radicales. Pero eso es lo que vos solés, que Cornejo no tendría que venir acá. Cornejo es un chupamedia abyecto de Milei. Pero espera, ¿por qué? Pero sí, pues. Cornejo ni le vota cualquier cosa a Milei. Falta, ¿sabe qué? Falta que venga Petri nomás y ya está. Valdés también ha votado cosas el radicalismo mendocino es lo más cercano a Milei que hay. No tiene nada que ver con lo que estaba planteando Julio, justamente, de los que se le paran de mano a Milei. No coincido. Cornejo no se le para nada de mano a Milei. No coincido. Unos datos. ¿Esos que tenemos en pantalla son, Cris? A ver, el 49-7, ¿sí? De Valdés. 27. Y sí, le sigue el Tincho Ascúa con 21-5. ¿Es el mismo? Tincho va a salir segundo. Y Ricardo Colombi 16-6. Bueno, es lo que ustedes hablaban hoy de los muertos políticos. Yo digo que nunca hay muertos políticos. Siempre me decía el lindo Felipe Víter, que en paz descanse, que si vos querés tener un muerto político, enterrarlo vos y enterrarlo boca abajo. Julio, nosotros venimos del Chaco con Capitaní, ¿cuántas veces perdió por paliza? No, y por supuesto. Pero eso en política no. No hay muertos políticos, pero los grandes perdedores que hay en el tercer y cuarto puesto. Cuando vos venís en política, desde hace ya mucho tiempo, y eso implica un desgaste, y agarrás una curva
que te dicen máxima 80 y la tomás a 160 sin prudencia, te estrellás. Sí, sí. Entonces yo creo que acá hay mucha gente que se estrelló sumando eso de sacarme una foto y vos pones 30 y yo pongo 40 y vos pones 50, y en realidad en política eso no funciona. Porque la verdad, a modo de conclusión respecto de lo que yo pienso, cuando se sumen los votos de Vamos Corrientes más de ECO, vamos a encontrar que prácticamente se repite el porcentaje de votación de gente que respaldó al gobierno en las últimas 2 elecciones. Entonces, Cristina, evidentemente, vos ves que hay un sentimiento mayoritario de gente que quiere respaldar al gobierno. Y con un peronismo dividido. Atenti, Cristina, porque estaría perdiendo el Rulo Haddad su comarca. Sí. Falta todavía, pero está ganando Raulito Peloso. Y la tendencia en Libres está a favor, sí, se está consolidando en contra del exdiputado Arias y a favor de Agustín Faraldo. Sí, casi 600 personas nos están mirando a través de Equipo de Noticias en YouTube y Radio LT7 en YouTube. Es un montón y muchas preguntas del interior para saber qué pasó en cada localidad. Muchas las fuimos diciendo, si se acuerdan, las podemos ir repasando. Tito Ramírez ganó en Concepción de Yaguaretecará, candidato del Partido Popular, y de Vamos Corrientes derrotó a los Fernández, que son del Partido Liberal, también de Vamos Corrientes a nivel provincial, pero que disputaban la intendencia de Concepción. Menciono esto, es un pueblo muy querido del interior. Desde el Partido Nuevo nos informan que voto a voto, Paso de la Patria. Sí, Paso de la Patria, sí. Voto a voto. Dicen que sí. Y en Burucuyá está confirmado. Y en Capital ya está el triunfo de Poli, ¿no? Sí. Y sería, digamos, uno de los datos que se dio después de las 6 de la tarde, pero yo no tengo porcentajes. Me parece que sacó mayoría total. Pero más de 50. Capital ganá con un voto, así que... pero los concejales... Independientemente. Bueno, ahora viene el tema cuántos... Pero por supuesto, puede ganar, pero ¿y los concejales? ¿Tenés el gráfico? Eran con un 15% de datos extraoficiales, lo tenés por ahí, Marcos, ahí. Con este reparto, ¿cuántos diputados llega a cada espacio? ¿No se puede hacer? No. No todavía. Tenés que hacer la distribución. La especulación era 8-9 y 3 senadores. 8-9 Vamos Corrientes y 3 senadores. 8-9 diputados y 3 senadores, me decían. ¿3 de 5? ¿Con la mitad puede llegar a 3 senadores, Tito? Con la mitad llega a 3 senadores. Y siempre y cuando tenés que hacer... Vos tenés que dividir el número que saca cada una de las fuerzas políticas por 1, por 2, por 3, y después ordenar los cocientes en forma descendiente. Sí. Y con 10%, ¿cuántos depende, diputados pero vos podés tener la mitad. La proporción. ¿Sí? Y si tenés un solo adversario, son 2, tenés que repartir 1 y 1. Pero si vos tenés la mitad y la otra mitad se divide entre 3 o 4, probablemente tu número, dividido 3, por ejemplo, sea superior al de los otros. Entonces el tercero te corresponde, hasta el cuarto te puede corresponder. A la pucha. Bueno, esa es la pelea también. ¿Qué proporción estás viendo con esos números? Y lo mismo, tenés que hacer lo mismo. ¿Pero que la Libertad Avanza se puede quedar sin diputados? ¿Cómo? ¿La Libertad Avanza se puede quedar sin diputados? No, son 15 que va a entrar uno. No veo que... 10, sí, con 10 sí puede entrar. No, con 10%. Estaría metiendo diputados. Sí. Claro, porque estaría entrando Caíto Lecondo. A ver, suponete 49 dividido 15, más que 10... Dividido 15, que dividido 1. 10 dividido 1. Sí, ¿qué...? No. Te quiero mostrar una encuesta después ahora. A ver, él le va a pasar la perdón, depende también de cómo se vayan ordenando los demás. Pasame el teléfono de Julio. Pasámelo, por favor. Sí. Ahí está. Pásame. A ver qué... O pasale a Tito y hacemos el pasamano. Ahí está. Bueno, ¿la página oficial ya tiene datos o no todavía? No. Dijeron que la justicia electoral tiene que comenzar a cargar a las 21:30 con más mesas de capital cargadas. En Perugorría gana Vamos Corrientes, porque en Perugorría. Claro, porque la adversaria de Ubaldo Pereira, creo que es Ubaldo Leiva, era la hija de Angelina, ¿recordás? Ganó también en Ramada Paso. Vamos Corrientes con la reelección de Arturo Pujol. Fue reelecto. El primero, tenés de nuevo el gráfico. A ver, a nosotros nos da... Estos son con un... A ver, datos todavía no están subidos a la página. Con un 15% a nivel provincial, 49,7% Vamos Corrientes, o sea, Juan Pablo Valdés, 21,5% Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes, 16,6% Encuentro por Corrientes con Ricardo Colombi y 10,1% La Libertad Avanza con Lizardo. Vos sos testigo ahí, A ver, mensaje
No, ahí la encuesta. ¿Los porcentajes? Sí, que yo tenía. A las 20:20 tenía. Sí, ¿cuánto? Julio Bachmann, 49 Valdés, 24 Ascúa, 18 Colombi y 7 La Libertad Avanza. Bastante cerca. Muy parecido a lo que estamos teniendo Para, ahora. para confirmar lo de San Roque, Hace una hora. ya hace un ratito Raúl Peloso exhibió esto en sus redes sociales. ¿Qué puso Peloso? Esto. Ganamos, tenemos futuro, vamos a San Roque, y ahí está el gobernador de la provincia levantando en su momento la mano en la visita a la ciudad de San Roque. Eso sería muy meritorio. Lo que dijo muy Cristina, confirma Tadina Acevedo Mantilla que perdió Mantilla. Tatín perdió. Cruz ganó Luis Calomardo, actual diputado y ex intendente. Sí. Ese, sí, bien, coincide con el dato que teníamos nosotros. Me dicen que se cayó la página oficial, ¿puede ser? Es que nunca se activó. No, me dijeron que, a mí el dato que tengo de la justicia electoral de adentro, me dicen, estamos queriendo arrancar 21 a 30 con más mesas de capital, que aparentemente había un problema en la carga y estaban solucionando el tema de la carga. Bueno, estamos a 10 minutos de la acaban de pasar. No diga problema en la carga porque ahí empieza de vuelta todo el... Puede ser. No, claro, ahora dice no se puede mostrar la página. Una fuente del PJ me dice que el oficialismo podría obtener 7 bancas. El que le sigue, que podría ser el PJ, podría obtener 4, me dice. Con esos números no. Bueno, por eso digo, es una fuente del PJ. Sí, depende proporcional. Sí, depende proporcional. Son 50%, 8. Sí, 7 de la mitad de 15 casi. Claro, la mitad de las bancas casi. ¿Y en Capital se respetaría este orden? Es decir, sería Polich, Germán Braliar Pocar, Canteros y Ani Pereira, ¿o no? Sí, seguro. ¿Vos decís que se repite? No, aparentemente en Capital el cuarto sería Canteros. El cuarto, ¿no? Pero el segundo seguro. Me dicen que votó mejor en Capital la Libertad Avanza. Ganaron en Verón de Astrada, el PANU se mantuvo... No, ahora es de la Unión Cívica Radical, Tate González. ¿Fue reelecta Tate? Y sí, claro, pero ahí también está Omar Yun, que es un referente. Candidato a concejal. Sí, de modo que ganaron, fue reelecta la intendente. No en porcentajes, Tate. pero sí en la pérdida de muchos municipios. Esta sería la derrota más catastrófica de la oposición. Me esperaba un ratito. Imagínate, No sé si no se parece a la de hace 4 años, Martín. Por eso, pero está perdiendo Paso de los Libres. No, claro. Terminaría de perder municipios grandes. O sea, si se confirma que pierden Paso de los Libres y Virasoro, más San Roque, estamos hablando de municipios. La extinción. Vos cuando hablás de oposición decís el PJ. No, de la oposición. La oposición. Sí, la oposición no, porque acá está todo mezclado en la oposición. Emiliano no es PJ. No, pues habría que ver si, bueno, en Lomas de Vallejo habría sido electo nuevamente Julián Salazar, intendente. Recordemos que su esposa es actualmente la que administra el municipio. Está Roberto en la sede del PJ. Hola Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina, y buenas noches también al equipo. Es así como vos señalabas, nos encontramos aquí sobre calle Salta al 663, donde se encuentra cortada en este momento por la puesta en escena de un escenario con una pantalla gigante en un clima de total expectativa, ¿no? Aún con mucha tranquilidad por aquí, si podemos por ahí observar muy poca militancia a esta hora de la noche, y vamos a adentrarnos al interior de la sede del Partido Justicialista, donde acaba de arribar al lugar sin dar declaraciones aún el candidato a intendente por Limpiar Corrientes, Germán Braliar Pocar. También se tenía estipulado que en minutos nada más el candidato a vicegobernador, César Lescano, de una rueda de prensa, tenga algún contacto con los medios. Estamos nosotros a la expectativa, pero todo a esta hora de la noche, muy tranquilo por aquí por la sede del PJ. Hay una especie de centro de cómputos propio donde están aquí cotejando los números, y estamos aquí a la expectativa junto a los colegas de poder registrar alguna declaración de alguno de los candidatos. Bueno, estamos ahí atentos entonces, gracias Roberto. Acá me están diciendo que Echeverría podría haber ganado empedrado. Falta la Echeverría es el médico, ¿no? Exactamente. ¿A vos te dijeron eso? Es un hombre del Partido Justicialista que va aliado con una mujer del radicalismo. Sí. Es el frente más raro de todos, ¿no? Porque él votaba a Ascúa, su viceintendente votaba a Valdés y sus concejales votaban a Colombi. Sí. Era hermoso en Bolleré. Y hay que tener en cuenta también
en el departamento de toda esa región, esa microrregión, donde está también, no terminó la elección de Santa Lucía, Cruz de los Milagros ganó Vamos Corrientes, Yataíti Calle, Gobernador Martínez, Lavalle, Cecilio Echeverría ganó Vamos Corrientes, y falta aún Santa Lucía que está muy parejo y no termina el escrutinio. O sea, el departamento de Lavalle tiene 6 municipios y los 5 ganó Vamos Corrientes y falta definir Santa Lucía. Bien, estoy sorprendida la cantidad de gente que está a través de YouTube. Ahora, casi no me digas. más de 800 personas entre el Es LT7 y aplastante el canal de YouTube. Sí, Ahora, bueno, un streaming local con esa cantidad. Yo pregunto, no, dos cosas. ¿Qué ganó Tincho sacando a las 18 el flyer que sacó? ¿El qué? El flyer que sacó. Estamos en segunda vuelta. Estamos en segunda vuelta. Y no desinflar las expectativas de la gente. No, pero ¿sabe qué? Le enloquece a la gente sin necesidad. Escuchaba yo otros canales y otros opinadores políticos, ¿no? Y ya está la segunda vuelta dada. ¿De dónde sacan los cómputos? ¿De dónde sacan? Es un poco poner a la gente de mal humor. Es ponerlo mal humor porque vos, ¿cuánto puede mentir? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Cuánto pudo mentir Tincho? ¿1 hora, 2 horas? Sí, yo el doble, no lo le va a sacar más del doble. Más del doble. Está por comenzar una conferencia de prensa del gobierno en instantes, atenti, porque después van a dar inicio a los festejos en Rioja. A ver, ¿puede ser Rioja y Costanera? ¿Armaron el escenario? No sé, No, Rioja y había, en Costanera no había nada. Ah, no. Yo venía por no, Costanera. Bajo el puente. Bajo el puente. Bajo el puente. va a ser el Bueno. Sí. Ahí donde estaban Vale, está por los empezar la circos, los parques, conferencia. pero no había nada, estaba todo oscuro. No. En la confluencia intersección, de Avenida claro, 3 de abril Costanera y 3 de abril. Costanera. Ahí ya hicieron varias veces varios actos, inclusive creo que ahí fue el cierre de campaña de Mauricio Pero- Macri en algún momento. En ese lugar aparentemente van a darse los festejos. Ok. Seguro no, para Rioja, esquina A mí me Costanera, dicen de pasan. Rioja, sí. Capaz se mudaron. había nada, ¿eh? hicieron- Tenemos- Rioja y Marce, tenemos Costanera es el otro puerto. dato. No había nada en Rioja y Costanera, no había. Yo recién yo vine, no tenía- había nada. No, se era estaba- gente, cualquier cantidad Estaba caminando, pero... convocando a la gente para juntarse debajo del puente. Exacto. En la, Ese es en la el dato que me en la mandaron a mí. intersección de Costanera y 3 de Y van a abril. ir en caravana. Puede ser que puede salgan de ser. acá algunos. En la también, reelección ¿no? de Valdés, ¿cuánto sacó Martín? ¿Cómo? En la reelección de Valdés, ¿cuánto sacó? No, ahí sacó 76%. 77%. 76%. ¿Esa no fue la última legislativa? No, No, la no, última no, legislatura la fue reelección de él. 77%. Comienza la conferencia de prensa del comité. A ver, Miguel, ¿me escuchás? Todavía, a ver, está Miguel ahí, pero todavía no hay nadie, ¿no? En el escenario. Este es el búnker de la Unión Cívica Radical. Ahí está donde Miguel. estábamos corriendo. Donde está Miguel Pelosi. Miguel, él no tiene retorno todavía. No. Ah, se cortó, ok. De todas maneras, esto va a ser inminente. Ya avisaron que va a haber una conferencia y luego se van a concentrar, aparentemente, en la zona del puerto para ir en caravana hasta la bajada del puente. Y esto ya prácticamente le baja la persiana, incluso antes de que se conozcan los resultados oficiales. En una escuela, en un aula, le ganó por 7 votos, le ganó la Onagui, le ganó al chino, y con eso le está ganando por 2 votos Nagui. Ah, ahora, para venir... No, están palo y palo están. Están Por palo y 2 palo, votos. así que Ganaba sí. por 5 y ahora ganó por 7 en un aula. O sea, Paso de la Escuché que- Patria me parece que es el final más infartante Bueno, hay hasta que ahora. ver qué escuelas son, yo no conozco, pero hay que ver qué escuelas son. Bueno, a ver, ¿qué dice por acá? Que somos más de 1000 ya en la transmisión. En está. Mercedes araña el 70% Gustavo Valdés, o sea, Vamos Corrientes. Aparentemente es una victoria muy contundente en la lista de gobernador. En Mercedes, el terruño natal de Ricardo Colombia. Bueno, esto da para analizar Bueno, un montonazo. Ahora después te la estamos va a con los saludar Ricardo resultados. Colombia, Cristina. Finaliza Después de la conferencia de después de esta prensa, campaña que hizo, te va bajan a por saludar. calle La Rioja hacia Costanera para después, bueno, por supuesto, salir con los festejos. Miguel, hola. Bien, muchísimas gracias. Ya está a minutos que aquí atrás suban los principales protagonistas para ya dar la conferencia de prensa con los resultados definitivos, digamos, con las tendencias. A esta hora estamos todos expectantes a ello. Sumarte algunos datos de por allí lo que ustedes ya están repasando respecto de algunas localidades. Mencionaban recién Mercedes, recordemos que ahí la principal puja se dio entre 2 candidatos de Vamos Corrientes. Claro, en el esa actual intendente. localidad. Exactamente. Te quiero decir también que el 9 de julio
porque podemos repasar ahí toda la cuestión Loan, ponerle en el medio, hay una continuidad de gestión del actual intendente, digamos, quien decidió que sea candidata a intendente su esposa y que llevaba encabezando la alianza, el sello de Unión Popular dentro de Vamos Corrientes, logra retener el municipio del 9 de julio. Así es. El doctor Guillermo de la Cruz habría ganado a esta hora, los datos que nos están indicando que habría ganado Virasoro, presidente de la Unión Cívica Radical de Virasoro, que habría logrado el triunfo en esa localidad. En ese caso era el único candidato dentro de Vamos Corrientes. Y atención, porque la Libertad Avanza, hasta ahora lo que tengo el dato, se alza con un municipio en el sur de la provincia, la localidad de Juan Pujol, donde un dirigente que en realidad es de extracción de ELI, Encuentro Liberal, asociado a la Libertad Avanza, logra imponerse contra el representante que había nominado el intendente Dal Soto. Es el actual intendente, que fue varias veces intendente de la localidad de Juan Pujol. Esto ya me habían advertido esta semana cuando estuvimos por la zona, y efectivamente el dato se cumplió, y un hombre de la Libertad, un candidato de la Libertad Avanza, logra ganar el municipio de Juan Pujol. Bien, te interrumpo. Me dicen que Ricardo Colombia acaba de reconocer la derrota. Ricardo Colombia acaba de reconocer la derrota. Me están pasando esa información también gracias a Gus, que está también colaborando con nosotros. Colombia acaba de reconocer la derrota y la victoria de Valdés. ¿Y en Paso de la Patria está festejando el Chino García? Sí, eso dicen. Que Paso de los Libres también había ganado Agustín Faraldo. A ver, porque acá le está pasando a Julio unos videitos de gente festejando en la calle. Esto es Paso de la Patria y estaría el Chino García, y ese medio canoso. Me parece que es él, ¿no? No lo estoy viendo, pero los carteles y todo están... Reconozco que Paso de la Patria viene voto a voto. Me parece que este sería uno de los lugares donde habría que esperar el final del recuento. Claro, también recordemos que ambos candidatos votan a favor de Vamos Corrientes, o suman la boleta de Vamos Corrientes a nivel provincial, ¿no? En Santa Lucía fue reelecto el intendente, ¿eh? Nicolás Tejo también habría ganado. A ver, está festejando, mira otro video. Ese es Nicolás Tejo. Ganó Nicolás Tejo en Riachuelo. Wow. Sí. El Partido Popular pega 2 batacazos, Concepción y Riachuelo. Sí. Claro, Tejo es del Partido Popular. Y me permito hacer un breve recuerdo. Sí. Cuando hace 2 semanas dijimos que Tincho Ascúa aparecía segundo en las encuestas, también se nos rieron, inclusive una cantidad de personas. Decía que era el operativo. Ahí tenemos, el operativo de los ensobrados. Y bueno, ahí está, perfecto. Sí. La información siempre es información. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero la información es información. Yo voy haciendo mi conteo personal de 1.600 personas tenemos en el streaming. Me permito decir que la competencia hoy, en el apogeo de su permanencia sola al aire, estaba en 300. Nosotros estamos en 1.600. Entre las dos marcas. Es demoledor el dominio del ET7 y Canal 13 en el streaming. No, increíble. Miguel, te sigo escuchando. Bien, te decía en Sauce que perdió el oficialismo en esa localidad, es el otro dato para aportar a esta hora. Vamos Corrientes ganó ganó en Esquina, es el otro dato que me aportaban también por una amplia diferencia. Juan Pablo Valdés en esa localidad, y le hace pensar, a algunos dirigentes que acompañan. Recordemos que Esquina en realidad elige intendente recién junto a las elecciones nacionales, exactamente en el turno de octubre, y hace pensar la posibilidad de que se puedan alzar efectivamente con la conducción del municipio del sur correntino, en el marco de una alianza que tiene el actual intendente también con un referente de la Unión Cívica Radical. A ver, Miguel, si podés chequear ahí, aparentemente ya está terminado lo de Paso de los Libres con Faraldo ganando. Ganó Faraldo. Te confirmo que ganó por amplia diferencia Agustín Faraldo en Paso de los Libres. Eso es un batacazo. Ese es un batacazo. Libres y Virasoro son la sorpresa de la noche. De todas maneras, bueno, esto nosotros ya algo también habríamos mencionado ya días atrás cuando estuvimos en Paso de los Libres,
que los números estaban marcando eso, y justamente fue redoblar la apuesta, el trabajo territorial respecto de la presencia de Vamos Corrientes, y sobre todo la alianza, la confluencia que logra Agustín Faraldo con Ana Miño, porque recordemos que siempre tuvo la duda en Paso de los Libres, porque de pronto ahí se dejó competir y medir 3, 4 candidatos en su momento, digamos, que de los 4, 3 terminaron dentro de la lista, ¿no? Sí. Y logran este resultado en un armado que, te digo, es exclusiva responsabilidad también de Gustavo Valdés, digamos, que fue quien nominó a cada uno de los que finalmente estuvieron en ese armado, en esa lista, que hoy a esta altura ya en los datos preliminares se habla de la consagración de Agustín Faraldo como intendente de la ciudad de Paso de los Libres. Las dos sorpresas, sí, es esa y la de Virasoro, ¿no?, que estábamos mencionando. También. Miguel, hacemos una cosa. Vos nos avisás porque ya estamos en horario en el cual fue anticipada la conferencia. Sí, está al salir lo de la conferencia de prensa. En todo caso, lo que vamos a hacer es me quedo en previa y esperamos que esto se largue. Me parece bien, entonces nos avisás y tenemos la palabra. Perfecto. Quiero agregar algo de Paso de los Libres. En este ratito, Ricardo Colombi y Martín Barrio Nuevo admitieron la derrota en primera vuelta. Son declaraciones que hicieron ya mediáticamente, digamos, se expresaron en este sentido, así que uno cree que ya está, digamos, por ese lado. No sé si Ascúa habló. En el búnker del PJ estaba Roberto y hasta ahora no había nadie. Supuestamente estaban esperando que haga declaraciones. Tiene mucho mérito lo de Paso de los Libres. Chicos, no es solamente porque van bajo los efectos de la ola de Vamos Corrientes. Fíjense que una parte del éxito tiene que ver con la elección de la fórmula, pero también fíjense que ECO puso como candidato al Tata Sigilo. El Tata Sigilo estuvo pavoneándose y quería integrar la alianza oficial, pero finalmente recaló en el espacio de ECO y fue funcionario, secretario de gobierno del Tincho Ascúa, y tenía mucho trabajo territorial el Tata Sigilo. Y luego Tincho Ascúa lo pone a Arias, que fue un diputado muy conocido del PJ, pero además el PRO, ahí puso quien fuera el último presidente del PRO antes de ser intervenido. Garabano. Claro, o sea, había fórmulas competitivas y lograron imponerse de este modo, ¿no? Así que es un gran batacazo lo de Paso de los Libres. Otra comunidad que ya se expresó su electa intendente, Verónica Morales Maciel, ganó en San Cosme. Ganó. Pero Virasoro me dicen que faltan 27 mesas y Emiliano está perdiendo por 30 votos, pero se puede revertir y lo más probable es que termine en una discusión en el escrutinio definitivo. Puede ser. ¿Y te debaté? Voto a voto. Rolly Riveros, intendente del Partido Popular también. Mira, dice la página oficial, si tienes algún dato, me preguntan. ¿Alguna novedad de quién ganó en Verón de Astrada? Saludos desde Mar del Plata. Ahí ya lo dijo. Ganó Tate González. Bien. Sí, fue reelecta. Estoy leyendo los mensajes del streaming del canal de Equipo de Noticias. Dice Saladas, ¿quién ganó? Dicen que fue reelecto Noel Gómez. Preguntan si es así. En Saladas. Vamos Corrientes, dicen por acá. Nicolás Tejo es el intendente de Riachuelo, también eso habíamos mostrado ya los videos festejando. ¿Saben quién ganó en Curuzú? Y Verónica. Dijo Verónica Espíndola. Sí. Bien, dice por acá, ganó Nicolás Tejo, dice, bueno, sí, hay mucha gente, es la gente de Nicolás Tejo que está en el streaming, que están festejando, dice, la Libertad Avanza quedó cuarto y cómodo, cuando la gente va a votar, la Libertad Avanza pierde. Muy buen trabajo, dice Rosa, por el nuestro, gracias María Rosa, está por ahí. Desde Alvear, ¿tienen algún dato? Nada. Estamos buscando, pero ahí también es voto a voto la definición. Ahí en lo de Saladas también es muy meritorio lo de Noel Gómez, porque tuvo una avanzada muy grande. Recuerden que Rodolfo Alterat quería volver a la intendencia de Saladas y también hubieron otras postulaciones vinculadas a esto de que cuanto más postulabas, sumaba para arriba. Y hoy inclusive hubo una avanzada del Sindicato de Camioneros del Chaco, ahí localmente, para, no sé, para empujar algunos votos afines al candidato al actual viceintendente, que yo creo que debería renunciar,
Porque el actual viceintendente ahora compitió por otro espacio, pero sigue... a los camioneros del Chaco, ¿a quién le apoyaron? ¿Y a él? ¿A quién? Al candidato, o sea, al actual viceintendente que era candidato a intendente. Pero decir el nombre. ¿De qué partido? Sí. Estaba mirando su celular, estaba distraído. No te escuché. ¿A quién? ¿A quién el nombre? Bueno, ya te doy porque tengo 500 nombres en la cabeza, pero es el actual viceintendente. Pero no existe, la CGT del Chaco no existe. Sí, ahora Martín Barrio Nuevo puede seguir escribiendo en Twitter. ¿Vence su mandato este año? Sí, vence este mandato. Él es senador provincial. ¿Gusta escribir en Twitter? Sí. Él sabe todo en Twitter. Es un influencer. Sí, una influencia importante. Sí, pero mucho. fíjate cómo le fue en las elecciones. Y bueno, también el tema de las redes, cuánto suma, cuánto no. Pero la verdad, yo quiero decir algo respecto de la campaña. La cantidad de barbaridades que se sugirieron sin ni una denuncia penal no tiene precedentes. Sí, fue muy sucia. La cantidad de barbaridades que se sugirieron, que el robo de obra pública, que el robo acá, que el robo allá. Vos te fuiste al Poder Judicial y preguntaste periodísticamente, ¿cuántas denuncias penales hay? Ninguna. Ninguno pone el cuerpo haciendo una denuncia y jugándose lo que hay que jugarse, diciendo lo que hay que decir. Porque la verdad es que algunos en algún momento hemos hecho eso y cuesta después tener que ir recorriendo pasillos de tribunales y juicios para, bueno, solventar lo que uno dice. En política se dice cualquier pavada, evidentemente. Bueno, le tengo que hacer una pregunta. Al presidente y ganó. Ganó Reni Buján en San Luis del Palmar. Bien, bueno, me dan, aunque sea 3 minutos. 3 minutos necesito porque le voy a hacer una pregunta. ¿Están cansados de ver cómo sus ganancias se van para pagar las facturas de luz? Sí, por supuesto. Tengo la solución para ustedes y es paneles solares con SolarHost. Tenemos la solución perfecta para tu comercio, paneles solares que te ayudan a reducir hasta el 80% de tu consumo eléctrico. Imagínate todo lo que podrías ahorrar mes a mes. Además contamos con un equipo de expertos que se encarga de todo. No esperes más para transformar tu negocio en un lugar que te deje ganancias. Comunícate al 3794-927367 o vení a visitarnos. Estamos en 9 de julio 1275, local 1, Galería Siglo XXI. SolarHost, la energía del futuro. Y todo esto no termina acá. Atención, Barrio Cambacua. Sí, ¿qué pasó? pasó? ¿Por qué? Porque La Reina abre muy pronto su sucursal en La Unidad. Panificados recién salidos del horno, carne seleccionada, frutas y verduras frescas, fiambres y almacén. La Reina cada vez más grande, más sucursales y cada día más cerca tuyo. Así que próximamente La Reina en La Unidad y estén atentos porque se vienen más aperturas. Pero no termina esto acá y les tengo que preguntar, ¿conocen al pollo más rico de la ciudad? Sí, obvio, ya lo tenemos súper conocido. Bueno, si no, yo les cuento que está en Locos por el Pollo, el mejor pollo de la ciudad. Un abrazo para Carlitos Odena, que me invitó a un asado y le fallé. Hay más de 40 productos diferentes de la mejor calidad y al mejor precio. ¿Te invitó a un asado? ¿Me pueden dejar terminar? Anote eso. Mira toda nuestra carta digital y promociones en locosporelpollo.com o a través del WhatsApp al 379-432-9066 todos los días al mediodía y a la noche con envíos en toda la ciudad. Ahora sí. Pero es el dueño del Locos por el Pollo. ¿Dónde vamos al asado? ¿No era eso lo que decía? No, se hizo ya. Me invitó y le fallé. Se fueron, claro. No le fallaste Me invitó y le fallé. Claro, invitó a los periodistas más influyentes de Corrientes. Faltan ¿no vio usted la foto? 20 mesas todavía en Empedrado. No está cerrado el resultado en favor de Echeverría. No está cerrado. Viene liderando, pero faltan 20 mesas. ¿Vamos hasta Paso de los Libres? Viste que acá es un desastre, Julio. ¿Viste? Vos cuando te quedás del otro lado... Es más lindo. No sé. Festejamos el 32, El 32 del médico. Está confirmado, el doctor Ignacio parece que ganó. Bueno, vamos a Paso de los Libres. Yamila Ibarra, ¿cómo te va? Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, contanos, Yamila, muchos dicen que Paso de los Libres está dando una de las sorpresas de la elección de hoy. Recordemos, uno de los candidatos a gobernador, Martín Ascúa, es oriundo, es intendente en Paso de los Libres. ¿Qué datos y cómo está el clima por allá? Bueno, primero, desde lo que es el aparato municipal, digamos, muy sorprendidos todos porque ellos apostaban firmemente, claramente, por su candidato, por Miguel Arias, que es concejal en este momento y que, bueno, como bien decías, bueno, primero fue diputado provincial, recordarán ustedes, luego concejal y hoy era el candidato de la municipalidad, vamos a decir, ¿no? o el candidato de Martín Ascúa.
que en su momento tuvo como candidata, cuando fue candidata su hermana, Celeste Ajúa, como senadora, recordemos que también perdió acá en Paso de los Libres, ¿no? Y le está pasando lo mismo con Miguel Arias. En este momento hay muy pocas mesas, si bien son pocas, porque estamos hablando del 18% de las mesas escrutadas en Paso de los Libres, sí podemos decir que hay una diferencia muy grande entre los candidatos. Liderando hasta el momento, y esto por supuesto con mucha cautela también, Agustín Faraldo, que es el candidato de Vamos Corrientes, además, bueno, Agustín Faraldo con un 47%. Con el 30% viene el candidato de Limpiar Corrientes, Miguel Arias, ¿sí? Y muy por debajo, y esta es por allí una de las grandes sorpresas también, el Tata Sigilio, que era el candidato a intendente, ¿no?, de Ricardo Colombi, con un 16%. Así las cosas por el momento, pero falta mucho todavía. La queja en todo el día de las personas que se acercaban a votar era que mareaba la cantidad de boletas que habían en los cuartos oscuros, ¿no? Así que, la verdad es que todavía hay personas que siguen afectadas en el conteo en las escuelas, pero hasta ahora. Los números que tenemos en Paso de los Libres dicen que el próximo intendente sería Agustín Faraldo y que la próxima viceintendente sería Ana Miño, ¿sí? Dejando por detrás al candidato de Tincho Ajúa. Yamila, gracias, un abrazo. A ustedes, un abrazo enorme. Bueno, Juan Carlos Álvarez, reelecto en Monte Casero. Sí. Bien. Más datos en zona centro-norte, en Tabaí, reelecto Roberto Pereira, el actual, y en Tatacuá, Maciel, también de Vamos Corrientes los dos, o sea que esa zona, salvo Murucuyá, registra victorias de Vamos Corrientes prácticamente en todos lados. Bueno, ganó, chicos, atenti, ganó Rambito acá, ¿eh? ¿Quién es Rambito? Rambito ganó en San Lorenzo. Rambito Acevedo. Acevedo. Chico. Claro. No sabía que había una persona que le decían Rambito, pero ¿es por Rambo? Claro, chiquitito. es por Rambo, ganó Rambito. A mí Rambito, tipo, me viene una película así muy vieja que suelen pasar en volver, un Rambito y Rambón, algo así será. ¿Viste esas argentinas? O sea, no te viene Silvestre Stallone, sino y Rambito, la variante no lo humorística. conozco personalmente. La variante pero humorística. No me imagino claro. Pero bueno, no sé vos, Cristina, que lo conocés. ¿Es más parecido a Stallone o es más parecido a Porcelio Olmedo? Y es un poco más bajo que Valdés, porque lo he visto en la foto oficial, un poquito más bajo Rambito. Pero bueno, Rambito, sí, una persona preparada, joven. Así que, bueno, saludo a los sanlorencinos sería, ¿no? Ay, a ver, y me falta Empedrado, definir a Pipé Grande, me preguntan. No tengo a Pipé, pero sí le puedo ir anticipando que en Palmar Grande ganó Roxana Cabrera. Y Roxana es la hija del ¿Hija actual... hermana? ¿Cómo? Yo pensé que era la hermana, es la hija. La hija o la hermana del actual intendente. ¿Qué pasa con la página? Hay muchas seguimos pero está caída, se rompió, se cayó, muchas consultas. No está funcionando. Le puedo preguntar, ¿esa no es de la Susti? ¿Le podemos preguntar a Ojeda? Es de la Susti. Le podemos preguntar a En este momento Ojeda está, sabe que a las corridas, porque debe estar recibiendo 21, enchufando y desenchufando el módem, vos decís como hacemos nosotros. F5, a ver si 47 minutos de la hora 21 y lamentablemente no está la página. Yo enchufo y desenchufo el módem cuando tengo problemas, no sé si será lo mismo, ¿viste? Enchufar, en algún momento conecta. No, bueno, lo cierto es que sí, a las 21 se decía que la página iba a estar habilitada, después se plazó eso, que 21 a 30, son 21 a 47. Eso es feo. Eso es feo. Que se caiga la página. No porque entren en duda la gente. ¿Cómo? Claro. Entra en duda la gente. Hay gente que está un horario. afuera, en Europa, que están dormidos y están mirando. ¿Cómo están mirando? Claro, horario de descanso, a eso se refiere. Perdón. Claro. Si no sería una situación media rara. ¿Qué? Claro, no están mirando. Están mirando el YouTube. Claro, bueno, pero no están dormidos. Es el horario de descanso, pero se quedaron enganchados en la plataforma. Por eso se rieron allá en la barra. No, por el horario, dice. Claro, es el horario de descanso, pero se quedaron despiertos para mirarlo. Y tenés que calcular 5 horas más. Con un ojo, dejaron de dormir para... Son las 2, 3 de la mañana. Descansan 50 minutos porque descansan el 50%, un ojo cerrado y el otro abierto. ¿Tenés la página? ¿Qué es lo que aparece en la Lo que página? no pueden creer es que el chino haya
ahora ganado volvió. Paso a la El Patria. servidor dice Junta Electoral, Provincia de Corrientes, pero no tiene carga. ¿Esa es la página oficial? Yo veo todo Sí, blanco. ahí está. ¿Y si le accedo un F5 no pasa nada? No, nada, ahí quedó. Vos sabés que durante el proceso electoral, me decía gente del PANU que para ellos era muy relevante que se ganara Paso de la Patria, porque Paso de la Patria es una gran vidriera. O sea, tienen la Intendencia de Cacatí, que es importante también, pero decía, sería un golazo que ganáramos Paso Vuelve de la el chino. Patria. Y entonces vuelve el chino. ¿Fue cuánto tiempo? ¿Cuántas veces Pero, fue intendente? pero faltan mesas, ojo. Para mí que no está cerrado Paso de la bueno, Patria. faltan ¿no? mesas. No sé. Gracias Por la a los licencia. oyentes que nos aportan información. ¿Qué dice? Roxana Cabrera de Palmar Grande es la prima de la La actual prima, intendente. ahí está. está. Muy bien. Ninguno de los dos le Sí. invocamos el parentesco. Sí. ¿Qué decía Julio del tema de la caída de los servidores? No ayuda. Y no ayuda porque la gente entra en sospecha y seguramente los partidos que perdieron feo van a hacer denuncia. Usan eso como... Y por supuesto, Sí, por supuesto, la manipulación. Sí. Por eso cuando te dice un horario, tiene que abrir el horario. El horario tiene que abrir. Si dicen a las 21, a las 21. Dice 21:30, 21:30. Sí, aunque los números no sean los que por ahí uno considera se necesita para tener información. No, pero, que a dé ver, una tendencia. Creo que también la conferencia de prensa del oficialismo ya debe estar esperando la carga de la página claro, oficial. algo Lo que, también, lo ¿no? que pasa es que nadie puede decir que la página va a mentir porque los fiscales llevaron su planilla, cada fiscal llevó su planilla. Pero No, Aparte, ahora- ya estuvo la ahora conferencia hay- de prensa de Colombia. Pero Sí. pues está bien, Evidentemente- pero Martín, aquel que no sabe... No, lo hace bien. No lo hace bien, No, no lo hace bien a además, una elección. No es tan problemático porque las diferencias son muy grandes. Si estuviera Lo parejo... mismo, lo mismo, Tito, si la hubiera- gente... No, pero te digo, si estuviera parejo sería Claro, un ahí drama. sería un escándalo. Sí. Dicen por acá, Mabel quiere saber Ituzaingó. En Ituzaingó... Ganó, No, sí, ganó el oficialismo. Nicolás. Emilio Nicolás. Emilio Nicolás. Que era el viceintendente El de actual viceintendente. Juan Pablo Valdés. Bueno, ahora, ¿Juan Bueno, Pablo Valdés va a gobernar o no? ¿Y cómo Hay va a una... El 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre. Atenti ¿Pero va a con, gobernar él? Y él dice que sí, el Ah, hermano bueno. también dice que sí. atenti con ¿Eh? el ¿Va sombrero. a gobernar él? Sí, Atenti el con poder el se ejerce. sombrero. ¿Eh? El poder se ejerce. ¿Se ejerce? Sí, sí. El que no lo ejerce, mira a Alberto Fernández. No, y cuando toma la virome, ¿le va a hacer caso al presidente del Senado o no? Presidente del No, Senado. para No, mí presidente, el no, presidente del Senado, acá es Brian Pocar, el vice. ¿Cómo? Es Pedro Layar. Claro, acá el presidente vice. del Senado. Ah, bueno, pero no, Al pero... senador, pero- decís no, no, vos, no, pero al presidente del partido en todo caso. Sí, es lo que al senador. ¿Le hará caso? Y bueno, Pero yo calculo que el senador Gustavo Valdés electo deberá ocupar su lugar y el gobernador el suyo. bueno, Acá nos dijo... Deja de crear insidia. No, Julio. acá nos Se dijo... está armando lío por anticipado, Julio. Todavía Tiene no ganas de armar empezamos, lío. ya está armando lío. Acá ¿no? nos Qué dijo hace bárbaro. una semana, todos consideraban que yo era el títere de Colombia. Sí, sí. Sí. Y nos dijo, ahora ustedes quieren considerar de que él va a ser, tiene su carácter, es más, dijo, es más simpático Por y eso todo. te dije, No, bueno, es lo que cuando él vos dijo. te sentás y agarrás la virome, olvidá quién te llevó. Por supuesto. Chao. Pero si la gente te votó a vos, Julio. Pero por supuesto. No quita de que vos no, en sigas esta, la línea en esta hay que ser consciente que no lo votaron a él. Es decir, lo votaron a él porque estaba en la boleta como candidato a gobernador. Pero vos no te olvides que hay mucha gente que tiene votos que fue en esa boleta. Pero, perdón. Pero Si él no iba signi- solo, vamos por qué él iba solo por otro partido. No tenía los votos Julio, para ganar una elección. Julio, Alberto Fernández, te lo dijo bien Sí. recién Martín, no lo votaron por él. Y No. él tuvo la virome. Y sí. Con Así le- aciertos, con errores, el que tiene la virome es uno solo. Y así terminó. No, Vos podés perdón. Pero Alberto Fernández no ejerció el poder como la gente esperaba que ejerza el Pero por poder. eso. O sea, fue claramente... Se dejó manipular. Claro, fue claramente manipulado por Cristina y la opinión pública es así, de manera masiva lo interpretó. Bueno, en el sombrero, el candidato de Raúl González perdió. Ganó Araceli Ponte. Ganó Ah, mira vos. Araceli Ponte, sí, Sí, sorpresa ahí también. Sí. Araceli Sí, sí. Ponte ganó el sombrero, ese Sí. es el otro lugar que me Sí. preguntaban. Son poquitos votos ¿Y de Riachuelo? diferencia, pero... Y Y Riachuelo ya estaba no- festejando no. Nicolás Tejo. Nicolás Nicolás Tejo. Tejo. bien. Pero se San lleva Luis del la mayor Palmar, can- reelecto Reni Buján. En La Santa mayor Ana, cantidad de intendencias se lleva. Santa Ana ya Santa lo dijo, Ana, fue reelecto Silvana. también. Silvana Almirón. Casi toda la intendencia se lleva. Sí, casi todas. a ver, Sí. La más grande toda. pensemos desde la más grande a la más Y ya chica. La más tenía la grande mayoría. capital, sí. No, La Paso más, Libre. la más grande No, que sí, está ya perdiendo es de tenía la Paso de los mayoría. Libres y también, aunque algunos no lo quieren reconocer, están perdiendo la ciudad de Mercedes. Porque la ciudad de Mercedes pues, era- estaba, y bueno,
¿Quién estaba en Mercedes? Y ahí había arrancado Caram como intendente, que fue suspendido y quedó Juanita Gauna. Y ahora están perdiendo porque vuelve al poder Víctor Semborain, que es anticolombista por sobre todas las cosas. Bueno, me pasan acá distintos, a ver, no, con la página yo no sé qué pasa, dicen qué pasa con la página. No hay información todavía de la página. No sé qué pasa, sí, se había dicho que a las 21 iba a empezar la carga, que 21:30 y ya son casi las 10 de la noche y todavía no. Me parece que van a hacer lo mismo la conferencia dentro de lo que es Vamos Corrientes, independientemente de lo que pase con la carga de datos. Candidatos, a ver, Lisandro Almirón no habló. Todavía o al menos yo no lo escuché, sí vi un comunicado que hace un par de horas publicó a las 18 en punto. Hora 18 se publicó eso en el... Pero no decía, ni siquiera se arrogaba alguna posición, decía nada, que bueno. Ricardo Colombi sí habló y reconoció la derrota y Martín Ascúa todavía nada. ¿Qué tenés, Julio, vos? No, yo estaba mirando un canal importante. El analista político señaló que según los primeros números y tendencias, el oficialismo correntino lidera, pero la ventaja no sería suficiente para ganar en la primera vuelta. Buen analista político. Bueno, pero a ver, ¿te mande? A la distancia, no estando acá, muchas veces, a la distancia. ¿Cuánta gente opina a la distancia sin conocer dónde quedan algunas ciudades? No, bueno, pero... Está quedando sin voz la conductora, capaz que hay que aflojar un poquito el aire. Sí. Sí, está frío. Espérate, paso. Está frío. A ver. Sí. Bueno, aparentemente, de acuerdo a lo que me dicen, en la justicia electoral comenzó a recibir datos la página, en cualquier momento comienza a actualizarse. Bueno, me han mandado también... Sí, esa era toda la sospecha que había, si hubiera sido reñido el resultado, si Telco podía cortar, no podía cortar, etcétera, etcétera. Sí. A ver, una lección para salir o estar en la sospecha hay que presentar pasar técnicamente en cualquier momento, pero cuando ocurre en un contexto donde se está discutiendo voto a voto, es sospechoso. Primero vamos a arrancar por una cuestión de conocimiento. Telco no brinda información. Telco te presta el servicio de Internet. Pero solamente. Si se corta, pues lo que bueno, pero diciendo. La SUSTI es la que en este caso estará demorada, porque además hoy lo dijimos y mostramos una planilla. Es muy difícil cargar esto. Es muy difícil cargar. Es muy lindo decirlo desde acá, pero estuvieron desde las 8 de la mañana. Marcelo, ¿por qué es difícil cargar? ¿Y porque vos viste la planilla? No importa, pero vos así tengas 200... No, está bien, perfecto. Lo que pasa es que casi siempre se busca, y no solo ocurre acá, sino en todo el país, tratar de tirar alguna cuestión de tendencia, porque si vamos de a uno en la mesa no vamos a terminar nunca. No, pero ellos no pueden tirar tendencia. La página no puede tirar tendencia. No tira tendencia, pero te tira un número más o menos que marque un número. Todo es fácil cargar hoy. ¿Cómo va a ser difícil cargar? Facilísimo si todos los fiscales llevaron su planilla. No, a lo que me refiero es que se tardó... ¿Acá falló los telegramas o falló algo? Se tardó en los telegramas. Se tardó en los telegramas. Es el responsable. No, Julio, vos viste el telegrama, hay 62 partidos por 5. Está bien, pero ponés gente. Son 300 y pico de datos. Gente a cargar. No. La gente. No, todo te estoy diciendo, esto se está demorando, la información está tardando en salir desde las escuelas. Hay escuelas que votaron después de las 18:30. Y entonces pero ¿cuántas, Marcelo? Pero bueno, te estoy diciendo que no es... Vos decís que el tema es que la información no está siendo enviada desde las escuelas. Están diciendo que hasta que no tengamos la información no la vamos a cargar. Están llegando a la información. Bueno. De acuerdo, les tiro un pequeño dato. Dale, después. De acuerdo a las mesas que tiene cargado el Comité Radical hasta esta hora, si vos sumás el porcentaje de votos de Vamos Corrientes más los de ECO, o sea, Ricardo Colombi, digo al 70 y pico. Díganme qué cifra les da. 70 y pico. La que tuvo 68,6. Sí, bueno, pero ¿cuánto sacó Vamos Corrientes en el 2023? 70 y pico. 67,8. Pero Martín, o sea, estamos ante un escenario en donde se repite la tendencia que yo le vengo diciendo. ¿Por qué sumás? Porque evidentemente quien vota a Colombi lo que discute es un liderazgo. Entonces Martín no tenía ni un voto. ¿Cómo? Martín. Barrio Nuevo. Barrio no tenía ni un voto. Pero, a ver, y los que se retiraron, eso es lo que te Eso es coherente con lo que estabas diciendo vos. Claro, por supuesto. Martín Barrio Nuevo ni nadie es dueño de los votos. Yo hablo de tendencias de la opinión pública. Evidentemente lo que tenemos es una mayoría consolidada de gente
que respalda al gobierno, Totalmente. pero que discutió el liderazgo en esos números. Está bien, acá se hizo la interna en una elección entre los dos candidatos. Exacto. Entre Valdés y Colombia. Listo, ya está. La interna radical. La interna radical la trajeron a la general. Se trasladó a una elección general. Bueno, hablando de Ricardo Colombia, eso decía hace... ¿Usted se acuerdan cuando yo acá dije que la estrategia de Valdés era subirlo al ring al candidato peronista? Sí. Lo tenía que subir al ring al candidato peronista para sacarle voto a Colombia. Y lo subió. De todas maneras, el peronismo está... Pero eso no siempre da resultado, Julio. Bueno, pero a él le dio el resultado. El peronismo lo subió al ring a Milei para sacarle No, bueno, voto a pero Patricia no, lee la Bullrich, Nación, así yo te después- estoy hablando de Corriete. Bueno, a ver, Ricardo Colombia sí reconocía la derrota. El triunfo de esta noche, muchas gracias por la presencia. Venimos a reconocer el triunfo del candidato al oficialismo. Han sido elecciones que se han desarrollado con normalidad, más allá de los vericuetos y los inconvenientes que siempre hay en cada elección, que la boleta, que esto, que lo otro, pero el resultado es muy claro, nobleza obliga, así que indudablemente felicitamos. Estamos todavía discutiendo muchos municipios, la carga está un poco lenta porque hay muchas listas a intendentes, muchas listas a concejales, pero bueno, el número es claro, así que felicitaciones. Y probablemente nosotros felicitamos a todos los que nos han acompañado, a todos nuestros militantes, a nuestros dirigentes, nuestros punteros, aquellos que confiaron en nosotros. El ciudadano lo decidió, hay que respetar esa decisión. Somos demócratas, nos criamos en la democracia y por lo tanto felicitaciones a todos los que han ocurrido en su voto y fundamentalmente a los que nos acompañaron a nosotros, a las otras fuerzas políticas y también a quienes han ganado la elección. Buenas noches, muchas gracias por la presencia. Brevemente, pero reconoció, dijo, somos demócratas, respetamos la voluntad popular, por ahí la carga está lenta, pero reconocemos ya que vamos, Corriente ganó. Empezaron la carga de datos. Con 61.919 votos pasa el 50%. Sí, pero es el 11% recién de las mesas. Está bien, con 61.919 votos, dije yo. Sí, es el 11%. Pasa el 50% Juan Pivaldés. El 11% de las mesas habilitadas son las que están oficialmente en este momento en la ¿Tenés página. la página, Dire, para poder ver? Ya empezó la carga de datos, así que vamos a ver los primeros datos que... Estos sí ya son datos oficiales del escrutinio provisorio en la página. ¿Alguien tiene el nombre de la página para que la gente, si quiere, también la pueda seguir desde su casa? Elecciones 2025.corrientes.gov.ar. Bien, eso que tenemos ahí en pantalla ya son datos oficiales. 52,6% vamos Corrientes, 20,1% el peronismo, Limpia Corrientes, 17,2%. Encuentro por Corrientes, 8,2% La Libertad Avanza. Es cierto, es el 11,2% recién, es el total provincial, pero bueno, según, ahí está, a ver si lo vemos directamente de la página. Esos son los gráficos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente tenés que sumar todos los espacios políticos que forman parte después en cada alianza. Pero esto es gobernador, senadores y diputados que tenés ahí. Es súper pequeño para leerlo desde acá. Bueno, la página empezó ya a tener resultados. Luisito Fernández, un gran admirador, dice, nos está siguiendo a muerte. Luisito Fernández es un gran admirador. ¿De dónde? ¿De acá o del Chaco? No, de acá. Admirador de Julio a full. ¿Sí? Bueno, saludos. Entonces Saludos a Luisito. Ahí está. Bueno, resultado Corriente. ¿Qué más? Vamos, ahora sí empieza el F5, ¿viste? De ir actualizando a cada rato y vamos entrando a los distintos... municipios. Ahora va a venir con Primer todo. y única carga se hizo a las 21:52 y ahí quedó trancado. Repetimos. Error de carga ahora. 11 el 22%. Error de carga. Otra vez se trabó la página. Sí, error de carga. Vamos a enchufar y desenchufar el modem de nuevo. A ver. Ya hay resultados oficiales. Dice Juan Pablo tiene más votos que Gustavo. Dice, claro, pues cuando vos contás claro, cuando vos ves claro, comparás el cuadro de senadores y el de gobernador, hay más votos en el cuadro de gobernador. Hubo fuerte. Mínimo. Claro, hay que ver cómo evoluciona todo el... Pasa que mucha gente quería votar, o sea, por ejemplo, no sé, el caso de un
candidato a diputado o a senador en especial, y bueno, y cortaba boleta. Juan Pablo tuvo... Poco, ¿cuánto fue? A ver, 3%. no, pero generalmente vamos a jugar con las picardías, y así le damos el poder a Julio Guasman, que quiere meter interna. Vamos Corrientes, para candidato a gobernador, obtiene el 52,61%, pero en votos son 32.578. Vamos Corrientes, para Alianza de Senadores, obtiene 32.551, un poco menos de votos, pero un poco más de porcentaje. Ah, claro. Porque ahí obtiene el 53,4%. Ahí le damos a Julio la interna. Tenemos la posibilidad en la página, no sé si se cayó otra vez, de entrar a Capital para ver los porcentajes que tienen los candidatos Cristina, a intendente. cada vez que tocamos la página... el hámster. El hámster arranca con la ruedita. Cada vez que vos tocas la página, empieza el circulito ese a dar vuelta. Déjala ahí nomás un ratito. Qué picardía esto. No, lástima, ¿no? Porque ya es la hora 22 y estamos con un 11% de las mesas recién oficializadas en la página de la provincia. Y suerte al equipo de noticias. Bien. Don Milesi debe ser. Milesi, el sí, Zanjón. Don Milesi, sí, señor. Mirá, ¿por dónde estás recibiendo los mensajes? ¿Por mi celular? ¿Por tu WhatsApp? Sí. Ay, mira. ¿Toda la gente tiene tu WhatsApp, Julio? Sí, no público. ¿Sí? ¿Es verdad que vos te peleás? Así esos audios que yo escucho te peleás con los oyentes, ¿es verdad? Sí. No es nada con algunos, no, con todo. Pero hay algunos que son históricos. Solo con la mitad. Ese donde vos le decís, el caso ese, del hombre que te dijo que la mujer se fue y que ahora quiere volver con el hijo, ¿eso fue verdad? ¿Verdad? ¿Vino a verme a la radio? ¿Pero te sorprendió? ¿Vos ya Por sabías supuesto, cómo venía la historia? me dijo quiero volver con el marido de mi mujer y con el hijo que tuvo. ¿Cómo? un día Felices los cuatro, un día a las 2:30, ya que yo cansado, ¿viste? A las 4 de la mañana, me llama uno y me dice, don Julio, ¿me puede ayudar? Porque traje a mi casa, traje un albañil y me sacó mi mujer. Y al año me llama, menos al año y medio me llama y me dice, mi mujer quiere volver, pero quiere volver con el marido y su hijo. ¿Qué hago? ¿Y qué quería que lo mantenga? Quería un consejo en principio, no sé, ¿qué se le puede aconsejar? Bueno, eso te pasa, vos vas a hacer el programa a las 4 de la mañana, ¿eh? Alcide Argüello manda un abrazo, Rino Fabri del Chaco manda un abrazo, Juan Manuel Arrosti, todos están prendidos a Canal 13. No, yo estoy sorprendidísima de los números también que estamos haciendo en streaming, porque, bueno, evidentemente hay... aclará que sos casada. ¿Yo? Sí, porque me dice, hermosa está la doctora Solí, dice, me caso. Decirle que sos casada. No, yo no estoy casada, ¿no? Julio, ¿no? Ah, bueno, está soltera, paso el teléfono mañana por la radio. Eso no quiere decir que no tenga, digamos, alguna cuestión de pero bueno, ¿viste? Mirá cómo te están mirando en el Chaco todo. ¿En el Chaco? Bueno, tenemos que ir a hacer algo allá, Julio. Por lo que quiera. En porcentajes de mesa. La jefa de prensa de Leandro Hedero está mirando Canal 13. Muy bien, hace muy bien. Fanny. La amiga Fanny. Le mandamos un beso a Fanny. Colonia Libertad, el 50%, bueno, Colonia Libertad hay 4 mesas, ¿no? El 50% ya se cargó. Concepción de Yaguaretel dice, todo es muy bajito. Y en algunos municipios directamente no se ha cargado nada todavía. Bueno, estos ya son datos oficiales. Bueno, mensajes varios. Algunos lugares en particular, si podemos seguir repasando, a ver si tienen datos. Burucuyá, 20, 17. San Luis del Palmar, Itatí. No, pero primero y principal... Mandale salud y felicitaciones a Noelia Bassi, reelecta mi querida Bellavista. Así es, fue reelecta, lo decíamos hoy. Con un del Chaco están mandando. Número importante. El doctor Cardosito. Algo importante para resaltar y que la gente va a tener que tener paciencia. Es poca la carga oficial que hay y esto también significa de que en virtud de las dificultades que tenemos se nos complica cada vez que queremos abrir municipio por municipio. Así que en principio lo único que tenemos formal para contarle a la gente son los resultados globales de la provincia para la grilla de gobernador, vicegobernador, de senadores y diputados. Municipio todavía no se... No, cuesta horrible, cuesta mucho de abrir. Un resultado que no pasamos es San Miguel. Ahí ganó Vamos Corrientes con Manuel Esquivel, que es un profesor de educación física, y Claudio Tomotito. ¿Sí? ¿Quién ganó en Pago los Deseos? Tomotito. Y eso es en San Miguel. Es un abogado. En San Miguel. Bien. ¿Y en Pago los Deseos me preguntan? Pago de los Deseos. Bueno.
¿Quién Vamos ganó? a averiguar. A ver, dice, no existe Nicolás Tejo en Riachuelo, el batacazo de las elecciones. Sí, eso inclusive me reconoció Jeter. Dice el gran perdedor Casani, dice por acá, ¿dónde? Ahora estoy en el chat de LT7, que es el otro stream que estamos. Bueno, Estela del ex Aeroclub, al parecer fue un lindo día cívico, a esperar lo que viene, Dios nos ampare, saludos gente del equipo. Dice, en Colonia 3 de abril, ¿tienen datos? Colonia 3 de abril, no. Virasoro. En Virasoro estaban ahí esperando. Están ahí. Resultados. Faltan Martín, algunas mesas todavía, pero viene palo a palo. Martín te manda un abrazo grandote la chancha Coriñón. Sí, mandale un abrazo. Dice que ya te avisó que ganaba Valdés. ¿Ah, sí? Acá dice. ¿Luisito? Luisito, acá dice. Mira vos, es compañero de seleccionado de Julio. Julio era la segunda línea de regatas. Mariela Guerra, es impresionante en el Chaco lo que están mirando. Bien. Acá dicen si tienen algún dato de Santa Rosa, no sé si ya lo dijimos. Al final no hicieron el análisis del grupo Alondra. Pregúntenle a Julito por qué Esdero, ¿por qué Esdero va a saludar a Valdés y lo que tiene que hacer es venir a traerle un pañuelo al Almirón? Traerle un pañuelo al Almirón. No, él nunca estuvo con Almirón. Dice por la libertad de Avanza. Sí, estuvo con Almirón. Bueno, pues él es chupamedia de Milei, no quiere que este otro sea chupamedia de Milei, no pues. ¿Por qué chupamedia? Es una palabra muy... Él dice que no podía hacérselo valiente y ahora le dice chupamedia. Tendría que ser... Ya estamos todos locos. No. Y porque es ser chupamedia, todo lo que le chupan la media a Milei. Al que le vota el colmo. El día a Cristina no le chupaban la media, ¿no? Escuchá, el día 6, Tito, el día 6... Buscá ver alguna... Ahí está, ahí comenzaron los golpes. Comenzaron los golpes. Tito, no, pues no hay que comenzar los golpes, hay no diga nervios, pavada. hay nervios. No diga pavada, no, hay nervios. Tito, el día 6... El día 6 se Una chupa. cosa es que diga pavada. Chupamedia le dijiste a Esdero. Pero y sí, claro que lo sostengo. Tito, el día pero 6, no yo. Escuchá, el día 6 se firma 70.000 millones el segundo acueducto del Chaco. Lo paga el 100% la nación. Y si Bónico no viví diciendo que no le manda la plata, Cristina dice que tiene plata. La plata no le manda, pues te estoy diciendo. ¿En qué 70.000 quedamos? ¿Le millones manda o no se le firma. manda? Pero se firma el acueducto. Que Coqui fue a abrir una canilla charata y no salió agua. Vamos. ¿Cómo? Se avanzó un montón con Coqui en el acueducto, Julio. Pero no se... Bueno. No se terminó, Todo el está interior bien. tiene agua. No se terminó, está bien. Todo el interior tiene diga agua. que no se avanzó. Cristina, en Virasoro faltan 15 mesas y la diferencia en favor del candidato de Vamos Corrientes es de 50 votos. Sí, voto a voto. Nada. O sea que todavía no está cerrado Virasoro. No. ¿Cuántas mesas faltan? 15 mesas. 15. A un promedio de 300 votos es mucho. Bien. Bueno, se atrasó todo, ¿no? La Se conferencia pasó, que estaba Se prevista. volvió a caer la página. ¿Qué Pago pasó? de los deseos ganó Magaldi. Ahí están publicando. Reelecta. Claro, ya era el intendente de Pago de los Ah, Deseos. mirá, ganó en Lomas de Vallejos, ganó Julián Sí, Salazar. lo dijimos temprano. ¿Lo dijeron? Sí, sí, no sabía. Salazar. Bien, Bueno. ¿qué ibas a decir, Julio? Leo dice, Julio, saludo de Corriente. Acá le ganó, es Julio, dice. Hace 2 semanas dijo que ganaba en la primera vuelta. Se lo dijo a Tito Meissner. ¿Quién? Que yo le dije Claro, a Tito hay acá un oyente que está confirmando lo que Julio dijo hace una semana no había atrás. segunda vuelta. ¿Te acordás? Sí, pues sí, y acá nos enloquecían los muchachos del oficialismo que yo no le creía que iban a sacar 49%. Me parecía una barbaridad. Van a pasar, Otro- parece que pasan el 49. Parece que pasan el Habría 49. que ver en cuánto termina. Ah, sí, por Está en supuesto, 50. recién empieza a cargar. No, Igual, no. 49 está por encima de las expectativas que tenía el gobierno. Sí. El gobierno A mí, tenía una a mí me expectativa de... mandaron esas veces que estábamos, que yo decía el 40, el número No, el gobierno tenía una expectativa de un 42, textualmente, 43. textualmente me pusieron, dejá hablar pavada, llegamos al 49. Pero, No, pero el gobierno tenía una expectativa de 42, 43. pero no había alguno que decían del Sí, 49. algunos decían que pasaban del 45, pero no tuve ese dato del 49. A ver, Miguel, ¿qué información tenés Pues no vos? sé por si va a allá? terminar en 49. Gracias. Sí, si bien no me van a ver en pantalla porque estoy acá a un costado, realmente muchísimo. Vamos a girar la cámara, vamos a hacer un paneo de toda la gente. Acá, así está el búnker en este momento, lleno de medios, obviamente, todos esperando que arranque la conferencia de prensa. Pero simplemente, mientras que esto se termina de definir, ya está todo listo, digamos, para que arranque, aportar algunos datos nomás a lo que ustedes estaban haciendo recién. Itatí logró la reelección, Francisco Romero por una importante mayoría también ahí, y tengo, si me aguardan un segundito, algunos datos como para ir, hoy más temprano habíamos hablado de los números en la Cruz y también en esquina,
y justamente vamos a compartir algunos de los números que nos enviaba. Quiero agradecer al amigo Jorge Lima de la ciudad de La Cruz, que además de estar mirando equipo de noticias a esta hora, nos permitía también tener los datos oficiales. Luis Carlomarde, dentro de Vamos Corrientes, 34.76 en el total de mesas escrutadas. En segundo lugar, con el 28.19% de los votos. Encuentro con Todos, ahí es en ese segundo lugar obtiene la actual viceintendente a cargo de la intendencia. Recordemos que ahí se dio la situación de que el intendente Carlos Faunde a finales, hace algunos meses había fallecido, y justamente cerca del principio de marzo aproximadamente, y Toledo, la viceintendente, quedó al frente del municipio. En tercer lugar, Compromiso con Todos, que sale también con 16.57% del electorado, y en cuarto lugar, un representante del peronismo con el 3.31%. Y si me aguardan, vamos a tener esquinas también, que habíamos mencionado que Vamos Corrientes también se había impuesto en esa localidad, que si bien no elige intendente, pero sí votaba gobernador. Quiero agradecer al amigo y colega Héctor Arriola, que también nos permitía acceder a estos guarismos. Vamos Corrientes en la ciudad de Esquina, 48.4% los números. Limpiar Corrientes en un segundo lugar con el 23% del electorado. Encuentro por Corrientes en tercer término con el 18.5%. Cuarto, La Libertad Avanza con el 8.2%. Eso respecto de la ciudad de Esquina. Preguntaban, Pablo, de los deseos. Capi Magaldi se impuso en el municipio, continuidad del actual intendente Cintia Magaldi. San Lorenzo también, los Acevedo habrían obtenido el triunfo. Miguel, sí. Te interrumpo un ratito, voy a un contacto y seguimos. Dale, cómo no. Bueno, Hugo Cuqui Calvano es actual secretario de Gobierno Municipal, conoce la ciudad muchísimo y además, bueno, integra la lista de candidatos a diputados provinciales. Pero me gustaría hablar con él de la capital para saber cómo le ha ido. Creo que Claudio Polich no solo que ha ganado, sino que ha superado el 50% de los votos, pero me gustaría saber qué datos tienen ustedes. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que resultados muy similares a los que manejamos en la categoría gobernador, son los que nosotros vemos en la categoría provincial, o sea que prácticamente un acompañamiento pleno a nuestra alianza, tanto al gobernador como al intendente, en lo que nosotros propusimos, que fue un trabajo en equipo. Creo que eso la gente lo percibió y lo acompañó, porque a diferencia de otros análisis que marcaron una diferencia ahí, no se terminó viendo. Entonces creo que eso fue también producto de lo que le pudimos ofrecer a los correntinos, a los capitalinos en este caso. Y también, según los datos que tienen ustedes, se mantuvo el mismo orden que a nivel provincial en la ciudad, es decir, el segundo más votado resultó Germán Bralier Pocar, tercero Gustavo Canteros y cuarta Ani Pereira, ¿o eso no está todavía definido o no tienen esa información? Y mirá, yo lo tenía cuarto a Canteros, pero bueno. No sé, te pregunto en función de lo provincial. Acá no tenemos datos de la ciudad. No. Bueno, en la ciudad me parece que se invierte ese orden y el que queda cuarto es Canteros. La Libertad Avanza supera a Encuentro por Corrientes. Ajá. Y dentro de Vamos Corrientes, ¿cómo le ha ido a la coalición cívica, que es el espacio que representás? Bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos tenido un apoyo importante de la ciudadanía. Nosotros, a nivel capital, que es donde por ahí tenemos los números más inmediatos por los fiscales y por las actas de escrutinio, podemos decir que consolidamos nuestra posición de segundo partido de la ciudad, no solo de la alianza, sino de la ciudad. Y eso, bueno, también obviamente una satisfacción aportar al triunfo de nuestra alianza y de Juan Pablo Valdés desde ese lugar, y ratificar el trabajo que venimos haciendo. Y a nivel provincial hemos crecido,
y mantenemos nuestra posición dentro de la alianza. Claro, porque hablábamos en la previa y decíamos, ¿no? Qué difícil en estas alianzas tan grandes, con tantas boletas, lograr que la gente, digamos, te vote por tu boleta y poder seguir manteniendo. Entonces, en Capital, después de la Unión Cívica Radical, ¿la coalición cívica es el partido más votado? Así es, somos el principal aportante tanto al triunfo de Vamos Corrientes como también el segundo partido más votado de la ciudad por sobre otros partidos opositores. Y a nivel provincial lograron crecer, decías. A nivel provincial logramos crecer en votos en una elección en la cual naturalmente todos los partidos que integramos Vamos Corrientes variamos en los números de votos totales, porque pasamos de un 77% a un 50%, ¿no? Naturalmente eso generó un cambio, pero nosotros pudimos mantener la posición dentro de la alianza, siendo el cuarto partido más votado, y mantener un crecimiento también porcentual, que es lo importante, porque si voto más en términos porcentuales, ahí podés medir con más exactitud. Bueno, ¿qué crees que eligió la gente? O sea, está todo muy fresco, ¿no?, para hacer análisis, pero cuando se ven estos resultados que no, incluso superarían lo que en la previa por ahí se decía, de una primera vuelta un poco más ajustada, ahora los primeros datos dan arriba del 50%, más allá que después eso pueda bajar, pero seguramente Vamos Corrientes va a terminar, si los números se confirman, ganando por sí mismo, es decir, no necesitó la diferencia con otro espacio. ¿Qué análisis haces de lo que fue esta campaña, de cómo la candidatura de Juan Pablo Valdés logró imponerse? Bueno, nosotros hacemos un análisis de que la gente eligió propuesta y eligió futuro, que era lo que proponíamos que había que definir. Nosotros decíamos, lo que está en juego es el futuro de los correntinos. Nosotros tenemos un equipo, tenemos un proyecto, tenemos un candidato a gobernador que lo representa muy bien, y todo un gran equipo con Gustavo Valdés, con Eduardo Tazano, en la capital con Polich, en cada municipio con nuestros candidatos que llevaban esa propuesta, y era una propuesta de continuar haciendo lo que estamos haciendo bien en la gestión de Gustavo, pero agregarle la impronta de Juan Pablo con lo que viene para que Corrientes dé ese salto de calidad hacia el futuro. Y creo que la gente encontró en Vamos Corrientes la propuesta más nítida de futuro. Y en otras opciones solamente se encontró agresión, se encontró crítica, pero no una mirada de cómo mejorar las cosas, cómo hacer que la gente viva mejor. Y también eligió un equipo, por eso ves que nuestro resultado es contundente en la capital, es contundente en cada ciudad, donde pudimos ofrecerle un equipo de trabajo de un intendente y un gobernador trabajando juntos. ¿Cómo será esta transición que arranca mañana? Y eso ya lo definirá el intendente, pero entiendo que sí, nosotros venimos trabajando muy bien con Claudio en todo este tiempo de campaña y antes como ministro, o sea que para nosotros va a ser una transición tranquila, ordenada, hay tiempo suficiente, hay 3 meses para que él pueda ir poniendo a sus equipos a trabajar, definiendo los equipos con los que va a integrar su gabinete, así que creo que se va a dar de la mejor manera. Y lo importante sobre todo es que hoy pudimos obtener un acompañamiento contundente, que la gente nos dio esa cuota de confianza para seguir trabajando por el futuro de los correntinos, y que se hizo en paz, se hizo sin ningún tipo de anormalidad, y la elección se dio garantizando la expresión popular de los correntinos. Dentro de las conformaciones de gabinete, primero buenas noches, Marcelo Insaurralde, Cookie, dentro de la conformación de los futuros gabinetes, ¿ya se empieza a hablar o es muy precipitado lo mío? No, pues ¿cómo se está hablando si acabamos de ganar? No, bueno, pero... No, qué sé yo, no sé, yo estaba trabajando para ganar las elecciones, para tener todo el acompañamiento posible y lograr esto, que es lo que nos permite trabajar a futuro, que es lo más importante. Después el intendente, el gobernador, cada intendente armará su gabinete como lo considere mejor para los desafíos que vienen. Tampoco hay que bajar mucho la guardia, ¿no? Porque otro de los objetivos para el mes de octubre, indudablemente, en virtud de las cosas que pasan hoy en el país, las provincias necesitan ganar sus legisladores. Exactamente, y nosotros venimos mostrando un trabajo en conjunto con gobernadores, que viene mostrando Gustavo, con gobernadores de las provincias, en lo que se denominó Provincia Unida. Seguramente vamos a estar articulando y trabajando juntos para que el interior pueda tener un bloque que represente el federalismo, que represente las necesidades que tenemos en el interior de la Argentina, y podamos desde acá, desde adentro, para arriba, para afuera, como quiera llamarlo, encontrar la solución a los problemas que tenemos nosotros y que hoy en día realmente nos generan contratiempos, y sobre todo a los que nos toca recibir las consecuencias de esas políticas que se toman a nivel nacional. Así que ahora viene la siguiente etapa, que es para octubre, y vamos a trabajar también en tener diputados y diputadas de Vamos Corrientes para defender a Corrientes en el Congreso de la Nación. Gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está Hugo Calvano dando algunos datos de la ciudad. Ellos creen que más o menos los porcentajes van a ser similares a nivel provincial, con esta particularidad que en Capital habría votado mejor Ani Pereira que Gustavo Canteros. Claro. Ahí se invertiría el orden del tercero y el cuarto. Y ellos, como coalición cívica, según los datos que tienen, sería nuevamente... la segunda fuerza en la capital y con crecimiento en toda la provincia. Sí, ¿qué ibas a decir, Julio? Un saludo desde Goya. Para hacerle llegar a Martín Varela, Jorge Palamey, fue un gran jugador de tenis. Jorge Palamey. Sí, y para vos, Tito, el doctor Arreguín. ¿Arreguín? Sí, dice, hola Julio, gran abrazo, recordar al colega Tito que Coqui lloró inaugurando una canilla de plástico. Lamentablemente no hay, quedó congelado en 11.22 y ahí se cayó la página. La página, sí. 22.24 y nos quedamos con 11.22 porcentual del total del distrito Corrientes. Es verdad, sí. Bueno, avísame si lo recuperamos a Miguel. Me parece como que todo se está retrasando un poco producto de, me imagino, ¿no?, que habrán estado esperando tener datos oficiales con un porcentaje más alto, más allá de que los candidatos han reconocido, digamos, que el resultado es una victoria en primera vuelta de Vamos Corrientes, o sea, ya todos se han expresado en este sentido. Pero me parece que el retraso de la conferencia que estaba prevista para hace un rato ya en Vamos Corrientes tiene que ver con eso, que falta una carga más sustanciosa a la hora de poder hablar. Pero no sé por qué. Luisito de Silvestri, saludo a Marcelo Insaurralde, viejo amigo y enemigo también. Ah, sí, un hombre que estuvo muy cercano a Rafa González durante mucho tiempo. Sí. Mirá vos, tenés conocidos de todos, ¿eh? Impresionante la cantidad de gente del Chaco, che, la verdad que me alegra mucho. Bueno, me dicen que en el búnker del PJ estaba previsto que hable Ascúa en cualquier momento. En realidad está hablando Lescano y Flores. Ellos en son este los que preciso están. instante, sí. Lescano era el candidato a vicegobernador. Exacto. Y Flores el candidato a viceintendente. Gente de Frente Renovador. No, Flores no. Flores no. Flores del PJ y claro. Lescano. A ver, Roberto, ¿me escuchás? De 3 de abril porque se les cortó el internet. No, quédate tranquilo que acá no hay tampoco. Pueltra es el candidato y me están preguntando. No hay resultados oficiales. Si ellos que están allá no tienen, nosotros menos. Ahí está la conferencia de prensa en este momento desde la sede del Partido Justicialista, en el peor lugar donde pueden elegir para hacer una conferencia porque ahí no hay señal. Tienen que ir 30 metros más adelante y hay señal. Ahí en ese lugar no hay señal. Nunca hubo señal ahí, porque recordemos que tiene una edificación arriba, y ahí están. ¿Ascúa estaba en Paso de los Libres o acá? Hoy dijo Ana Almirón que vinieron juntos de Paso de los Libres. ¿Por qué no parece? ¿El 73% votó? A ver. Sí. El 73.77. Hola. Roberto, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Cristina. Ahí escuchamos la palabra de César Lescano, candidato a vicegobernador, y a Daniel Flores, que está candidato a viceintendente de Limpiar Corrientes. A ver, vamos a ir acercándonos un poco. Vamos a pedirle permiso ahí a los colegas. Este dato tan fino, parece que en ese sentido el oficialismo es muy responsable en dar un número tan alto, ¿no?, de 52% con 11% de mesas escrutadas en toda la provincia. Me parece que hay que manejar un poco más de responsabilidad ante la sociedad y nosotros seremos muy responsables, objetivos en ese sentido y respetar obviamente el resultado, el voto popular. Así que queremos manejar en este momento los tiempos. Cuando tengamos un 30% de los datos cargados, seguramente nos marcará una tendencia y bueno, ahí empezaremos a dar información oficial. ¿Tuvieron alguna explicación de la Junta Electoral de qué pasó? No, aún no la pedimos. Sí, estamos trabajando muy firmemente en el interior porque estamos, en este sentido, se ponen a consideración muchos concejales, muchos intendentes que estamos debatiendo en el interior de la provincia. El peronismo, Limpiar Corrientes, llevó adelante en el frente más de 68 candidatos a intendentes en los cuales estamos compitiendo, así que también es sumamente importante mantener ese dato serio, ¿no? A ver, si les... ¿Qué es lo que han hablado hoy el Partido Justicialista? ¿Qué no tienen la oposición en sí? Lo más importante en ese sentido es que Limpiar Corrientes es la segunda fuerza, es la oposición,
mantiene la representación de una fracción muy importante de la sociedad, y en ese sentido queremos ser responsables, porque también definimos territorios ejecutivos, pero fundamentalmente una fracción muy importante del poder legislativo en cuanto a concejales, legisladores provinciales, y creo que en esa representación limpiar Corrientes va a ser fundamental en los próximos 4 años de gestión. Para Daniel Flores, a ver, los números de la municipalidad son muy distintos. Estamos siguiendo con las mismas expectativas y con los mismos criterios en cuanto al análisis de los números que estamos teniendo hasta ahora, y apuntalando lo que decía el César. Tenemos que ser totalmente responsables en ese sentido y esperar todavía que sigan apareciendo información seria de nuestros fiscales también, que están trabajando todavía en las escuelas, así que también tenemos que reconocer que ese trabajo todavía se está haciendo. Entonces, y esperar hasta tener por lo menos un 30% de los resultados oficiales, ¿no? Para a partir de ahí recién marcar una posición firme de nuestra parte, ¿no? Que también asombró los resultados que su partido ha ayudado a presentar. Pero los resultados son del 11% escrutado, con las irregularidades que menciono del sistema oficial. 3 veces cayó la página. En este momento, si ustedes pueden ingresar a la página, está caída, los datos no se están cargando. Se están dando información de un 52%, lo cual es sumamente irresponsable dar ese número con ese porcentaje tan bajo de mesas escrutadas, lo cual no muestra una tendencia en los resultados. Me parece que tenemos que ser todo el arco político y fundamentalmente el oficialismo responsable en la información que brindamos, fundamentalmente al electorado, ¿no? Que hoy eso se notó con mucho énfasis a dar su veredicto. Más del 70% ha ido a sufragar su voto, y me parece que es central mantener esa responsabilidad en cuanto a la información, pero centralmente marcar esto. Las irregularidades que vivimos durante todo el proceso electoral es, la verdad, lamentable, y en eso tenemos que hacer mucho hincapié. Lo digo en ese sentido como legislador, cuestionando un poco también el sistema electoral, pero también las modificaciones que hubo en ese momento. Bueno, ahí lo estamos escuchando. César Lescano es el que está hablando. Diputado provincial, y recordemos que es candidato a vicegobernador. No han reconocido el resultado formalmente, dijo que van a esperar que se llegue al 30%, escudándose, por supuesto, en la demora que existe en este momento en la página oficial. Mientras que el candidato a viceintendente, Daniel Flores, dijo que era muy precipitado dar números, en virtud de que se le preguntaba si los números eran similares en la ciudad como en toda la provincia. Lisandro Almirón está más vinculado al kirchnerismo que a las ideas de la libertad. ¿Quién lo dijo? No sé. ¿Quién? Martín Varela, ¿sí? ¿No te acordás? Sí. Bueno, hace 5 meses. Ahí está, mirá, una captura que nos están pasando. Pero aparte con fotos, no es una teoría mía, lo dijo Sago también. Lo dijo Sago. No, pero viste que decían, bueno, hace cuánto que viste que la campaña empezó hace menos tiempo, pero bueno, vos planteaste... Había fotos ahí caminando con Germán Barayal Pocar, con el movimiento Evita en una jornada de capacitación política. Después la foto en la que salió con el ministro de Educación... Filmus. No, el otro, el más joven, el de Alberto Fernández. Trota. Nicolás Trota. Y Canteros también. Y después, bueno, cuando Canteros conversó conmigo al aire una vez y me dijo, no, nosotros vamos a ser los candidatos del kirchnerismo en Corrientes, yo le dije, después de 8 años de ser vicegobernador, ustedes piensan... Pero vos creés que en esto que vos viste está la clave por la cual salió cuarta la... No se puede potenciar la Libertad Avanza con un candidato que proviene de lo que vos decís que venís a, teóricamente, destruir desde las bases. Martín, ¿Teque te parece libertario? No conozco a Teque. Sí a Lisandro. Pero Teque. Sí, me parece sí. Mucho más. Me parece defensor. Sí, me parece. ¿Más que Almirón? Sí, pues. Cualquiera. Bueno, yo coincido en que Teque es mucho más libertario que Almirón. Sí. Totalmente. ¿Y cuánto sacó? No, pero Teque no tiene... ¿El 0,3? Pero, a ver, Teque no... único me decís que no lo votaron porque no es libertario. No te hagas el ingenuo porque de esto sabes. No me hagas el ingenuo. Le dieron... Perdón. Te estoy dando los resultados. Bueno, ahora hablo yo. Te estoy dando los resultados. Si la gente hubiera votado libertario, le hubieran votado a Teque. En la butaca donde está sentado Julio Weissman,
estuvo sentado Alberto Medina Méndez. ¿Alguien tiene duda de la pertenencia de Alberto Medina Méndez? ¿Pero no quiere ser candidato, pues? No, yo no me estoy refiriendo a eso. No quiere. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de lo que él dijo respecto del valor de la marca y cómo en la mayoría de los distritos los candidatos están claramente por debajo de la marca. Hablando de la libertad. Pero por supuesto. Chocolate por la noticia. Correcto. Y Corrientes no fue la excepción. Pero, escúchame, no es claramente un mal candidato no traccionó la marca. No solamente. Claramente un mal. Aparte fue la primera experiencia con candidato a gobernador. Sí, o sea, lo un peor, desastre. Lo peor. Y aparte, seamos, a ver, ahora te hago una pregunta y contestame con honestidad. ¿A vos te parece que alcanzaba con hacerse el peinado estilo Milei o ponerse la carpetita acá? Bueno. No, ¿qué? Si te reís, te estás riendo. Te estoy diciendo, pero si ya escúchame. tenía el peinado ese Eso es payasesco. Pero está bien, por ya supuesto. Tenía el peinado acá ese está. Antes, Yo les dije a los televidentes, en esta campaña vamos a ver cosas que van a estar más vinculadas al humor que a las ideas. Una de las cosas era pretender que la gente lo vote porque Angaú en la gestualidad se quería parecer a Milei. De hecho, en la presentación de las alianzas, acá lo comentamos, se quiso autorizar el seudónimo de el Milei correntino. Claro. Y la justicia le dio por la cabeza. Sí, es verdad. Porque a él no le dicen, ahí va Almirón, el Milei correntino. Nadie le dice así. Martín, ¿y vos no crees? le dicen como le dicen a Martín Ascúa, Tincho Ascúa. Le dicen Lisandro Almirón. ¿Y vos crees que la Lemoine, por ejemplo, es menos payasesca? ¿O que claro, todos los candidatos de Milei son así? La mayoría, lamentablemente. O sea, estás reconociendo que Almirón es payasesco. Pero él hacen el show, porque además están coacheados para hacer eso. Perdón. ¿Cómo cuesta, Perdón, vos hablas pero de... Claro. ¿Qué es Javier Milei? ¿No es un personaje payasesco? Pero sí, pues. Sí, y bueno, y entonces, ¿de qué me hablan? Entonces, ¿cómo no? Que a la gente, perdón, ¿vos a la gente vas a convencerla haciendo un imitador? No. Bueno, acá están los resultados. Estoy diciendo no nos tiene que sorprender nada ya hoy en la política. Ustedes deberían defender la política desde la pertenencia y las ideas, esta pavada. Yo te defiendo tu concepto. No lo votaría nadie a Milei, amigo. Yo te defiendo tu concepto, pero en esta sociedad... Payasesco no te votan. Bueno. A Milei no lo votaría nadie. Ahí siendo un payaso tiene éxito. El primer gobernador que postea, Leandro Esdero. Saben, acá la gente siempre dijo que era un muy mal candidato. Vamos, pero Cristina tiene datos de Alvear. Alvear ganó el candidato oficialista, o sea, Salvarredi impulsaba a Martín Vera y ganó la elección en Alvear. Perdón, importante destacar, ahí está en el marco de lo que era la pocos Alondra. Votos, de lo que era la Alondra. Martín, ¿cómo es? Salaverry. Salvarredi es un hombre de Eli. Era un hombre de él. Bueno, se abrió. Cuando Pelucho Casani se sumó a la aventura loquita esa, dijo, no, yo no, en eso no estoy. A ver, tenés incluso antes. A ver, de hecho, también pasó con el intendente de Pellegrini, Piqui fue uno de los primeros. ¿Cómo se llamaba el intendente de Pellegrini? Fraga. ¿Cómo se llama? Fraga. Pico Fraga. A ver, mensajes. Ahí posteó Leandro. Esto publicó Leandro Esdero, a ver si sacamos el... Acá en Corrientes, junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés y el amigo Gustavo Valdés, felicitaciones a los dos. Bueno, la selfie, Esdero va a ser seguramente parte de la caravana y quizás hasta de la conferencia. ¿Esto quién publicó? ¿Schiaretti? Bueno, felicitaciones a Juan Pablo Valdés por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes. Ahí está, es el fruto de la capacidad como dirigente y del trabajo exitoso con el gobierno que encabeza Gustavo Valdés. Recordemos que Schiaretti estuvo también aquí el viernes acompañando a un espacio que está, digamos, encolumnado con Camao Espínola, que es el del Elvira Miranda, que incluso hicieron en la sede del sindicato Amas de Casa una conferencia. Rodrigo González. Ahí está la publicación de Carzago también. Rodrigo González dice, saludos Julio, siempre vigente, abrazo a Tito, quien seguramente le debe doler la cabeza ver a su ex alumno como candidato a gobernador, Lisandro Almirón. ¿Por qué? ¿Por qué le va a doler la cabeza? ¿Era tu ex alumno? Sí, pues, ¿por qué me va a doler la cabeza? No sé, yo te digo lo que dice acá. Hay un montón de ex alumnos míos que son hasta gobernadores. ¿La foto esa de Almirón con Menem es de la semana pasada que estuvieron acá? ¿O es como diría don Carlos María Vargas Gómez, yo no tengo la culpa. Pero... Sí, creo que fue la semana pasada. ¿Qué dicen? Ya empiezan los memes, la gente... impresionante lo que están mandando. A través de las redes sociales, ahora, lo que decía hoy... Perdón, explícame vos que sos insidioso con los correntinos. ¿Cómo le va a explicar Esdero
que viene a felicitarlo a Valdés y a abrazarse con Valdés, que le rompió la cabeza a la Libertad Avanza. Pero allá es amigo, como vos querés, allá es socio y amigo y aliado, y se abrazan. Ahí es aliado y por cuestiones económicas. Pero según vos eso no se puede hacer. El mismo día que vino Karina acá. Puedo ser novio de este acá y novio del enemigo allá. Pero qué lindo. ¿Y tus principios? No. ¿Qué historia personal anterior tiene Leandro Esdero como para decir? Pero ¿y tus principios? ¿Cómo hace socio de la Libertad Avanza allá y socio del enemigo que le ganó por 1000-0 a la Libertad Avanza acá? Leandro Esdero era aliado del PRO también. No solo era aliado. Fue funcionario del PRO. En el Chaco fue funcionario del PRO. Y además una persona llegada a Patricia Bullrich. ¿Poncho Lleré entonces? No. La gente es mala. El otro puede cambiar y este no. ¿Qué le parece este meme? ¿Divertido o no divertido? Leandro vino a apoyarlo en el primer momento. El otro día cuando vinieron todos los gobernadores, vino Leandro y se sentó con él y nos fue a esperar a Karina y a Martín. Perdón, hagamos la inversa. Cuando Leandro Esdero era candidato a gobernador, el primero que se cruzó a acompañarlo fue... Y lo apoyó. Valdés. Incondicionalmente. Bueno, entonces, como dijo Martín, son radicales. Primero eso. Y segundo, una cosa es que vos hagas alianzas con diferentes fuerzas. Otra cosa es que vos vayas saltando de partido en partido. Eso es lo que algunos intencionalmente esconden por amistad, cercanía o afinidad. Y hacer alianzas, saltar de alianza en alianza, lo mismo. Hay un detalle. Vos no querés, algunas cosas, algunos saltos te gustan y otros no. A ver, Cristina. Vos haces eso. Vos haces eso que en privado me decía a mí, Camau era esto, y después terminaste siempre con Camau. Vos haces eso. Vos haces eso. De ninguna manera. Hay un detalle no menos importante para destacar de Alvear, que después de 42 años de administraciones liberales y la última de Eli, digamos, se pasaron a Eli, ahora va a gobernar el Coco Vera de Vamos Corrientes y su compañero es de la Unión Cívica Radical. Bueno, pero él es de Eli. Bueno, pero un Eli rebelde, una hormiga que se salió cambió la afiliación. Diría, ¿está mal entonces diría Varela? Decirle retale, pues Varela. No está mal, el que está mal fue el Perucho Casani, no estará el vivo. Porque vos sabés, porque siempre fue oficialista 24 años y ahora saltó. Pero Martín, ¿querés que te diga eso? Pero Martín, el que se hizo el vivo por un negocio personal, porque por lo que sea, es Casani. Pero esa es tu 24 años interpretación, oficialista y después sale y dice, no, yo quiero construir una provincia nueva. Y todos los giles, mirá, vamos a escuchar qué interesante. Pero vos no sos 24 años oficialista. Perdón, Martín, en esta provincia el radicalismo estaba aliado al kirchnerismo. Claro, che, Martín, 24 años oficialista, 16 años presidente de la Cámara, con el respaldo del oficialismo. Y ahora vos querés ser opositor de golpe. ¿Eso no te llama la atención? O sea, no te llama la atención que me llama la atención. Tus compañeros digan, no, espera, Perucho, esta es una decisión personal tuya, yo en esta no entro, pero te acompaño. Está perfecto que cada uno tome determinación, pero no digas eso porque en esta provincia el radicalismo fue aliado al kirchnerismo. Sí, al comienzo sí. Y bueno, ¿hasta qué? El kirchnerismo decepcionó. Y bueno. Es que cuando vos te traicionan, vos te podés decir. Pero Tito tiene la teoría de que cuando no te dejan competir en igualdad de condiciones o te traicionan, vos podés irte. Y yo estoy de acuerdo. Cuando el kirchnerismo tuvo su proyecto hegemónico. A ver, para que la Cámara me enfoque. La interpretación. Kirchner en el 2003 para terminar con el menemismo. Yo no estaba de acuerdo con Menem, como Tito y varios menemistas en la década del 90. Entonces, después, cuando Kirchner tuvo su proyecto hegemónico y dividió a la sociedad... Así es él, pues te acusa de menemista, ¿viste? Te dice menemista. Yo nunca fui menemista, pero bueno, él te pone el... es cafierista. Tito es cafierista, claro, sí, pues. Son renovadores. Era otra cosa. Menem le ganó a Cafiero. Claro, ellos son renovadores. Yo te puedo contar, si querés, como... Pero sos peronista, está bien. Pero no era lo mismo. Pero está bien, no era lo peronista, Tito, yo entiendo eso. No era lo mismo, ser cafierista que ser menemista. Pero a él le llama la atención que algunos no acompañen a Casani, pero no le llama la atención el salto de Casani. Eso no le llama la atención. Pero ¿cómo vas a explicar, por ejemplo, la historia del Partido Liberal? La verdad, hoy disculpe la audiencia, pero me estoy divirtiendo porque todos los que apostaban a los Poncho Lleré están en fila. Ahí están. Te hago una pregunta. ¿El capital, de pronto, no sé cuánto % que sacó Almirón ahora, no es de Eli? Y seguramente puede ser de Eli. Sí. ¿De él? De Eli. Encuentro Liberal. Perdón, ¿cuántos votos sacó la Libertad Avanza en el 2023? En Corrientes. Ay, no sé. No, pues la presidencial. Aquí un montón. ¿Y eso qué era? ¿No es una marca la Libertad Avanza? Claro, pero en realidad... O sea, ¿ustedes creen que una marca que se impuso en las presidenciales en Corrientes con
los números con los que se impuso. No va a repetir, obviamente, esa elección porque no hay candidatura presidencial. Pero, perdón. Pero, déjame terminar. Pero esa marca no puede bajar del 10%. La Libertad Avanza sacó... marca la Libertad Avanza. El candidato era malo. Casualmente, voy a utilizar palabras de otra persona, no las mías. ¿Qué dijo Alberto Medina Méndez acá? La marca tiene una marca cotizada en todos lados, pero a veces tiene candidatos malos y no traccionan. Claro, pero la excepción fue Manuel Adorni, que para muchos es un fiel representante de la marca. O sea, la marca Adorni va de la mano de la Libertad Avanza. Todo lo demás no anda. Pero el candidato acá era mal candidato. Sí, para mí pésimo. Por supuesto. Por más para- marca que para vos él lleves. No había. Pero Martín, Él nomás tiene una fijación. No es una contra cuestión. el La pobre gente se Almirón. acuerda. ¿Sabes qué? La gente se ¿Vos crees acuerda. que Almirón era Tiene buen memoria. candidato? No, nadie dijo eso. La gente tiene memoria. El tema es que no tenían otro candidato. Está bien, pero era un pésimo candidato. Y bueno, pero ¿qué? Si ¿Y pone un qué te pésimo crees? candidato, saca ¿O pésimo. vos crees que por No. qué? Pero ¿Por que qué el quisieron concepto arreglar? equivocado es creer que la libertad no. avanza es el 20 y pico Sí, por ciento pues. que sacó No, en el 2023. No es verdad que no Sacó tenían más. otro candidato. ¿Y quién era, No por se ejemplo? animaron con quién? Emiliano Fernández, porque Emiliano estaba en ese grupo y después diría, finalmente se subió al proyecto de ECO. Poncho Teré diría Martín. Bueno, está bien, pero ¿Y era un por qué te excelente está diciendo candidato, cómo no? Poncho Teré Emiliano. estaba en la Alondra, se fue al otro, no está Poncho Teré. Vos decís que el cambio de Emiliano, Claro, pues. que saltó. No, sí, a mí me parece que hizo un pésimo negocio. A ver, Bueno, pero ¿es la Poncho libertad, Teré o no es Poncho Teré? la libertad avanza, nos guste, ¿Es no nos Poncho Teré o guste, no es Poncho bueno Teré? o malo. Él sigue con su Es de partido que al Almirón, frente renovó. él es el dueño del sello. No, estuvo haciendo análisis Pero es político. pésimo Vos le sello. llamás Sí. Poncho Teré a cualquiera que hace un análisis político y dice me conviene jugar acá, me conviene jugar allá, para los valores que yo defiendo, si querés, me conviene estar acá. Incorpora eso. No, Pequeño sí. gran detalle. A ver, no te digo que siempre puede ser un análisis absolutamente maquiavélico. Me conviene para ganar plata jugar acá y lo hago. Y me cambio de juego. Eso nunca podés saber si el tipo lo hace por valores morales, Pero, políticos, de Tito, fondo, o simplemente por un objetivo Tito, material. Acá eso está. depende de cada uno. Yo me voy a reservar el nombre, pero alguien me dijo, Casani sacó tantos votos, sumando eso más, la Alondra ya tiene un piso. Casani sacó votos dentro de la alianza oficialista. Cuando sale de la alianza oficialista, el sol no calienta igual. En consecuencia, los partidos se comportan de otra manera. ¿Qué le pasó a Gustavo Cantero cuando en este programa yo dije, cuando él saltó, y estaba Tito, va a enfrentar un tren de frente? Y se rieron. No, va a sumar, porque esto, que aquello. No había un solo intendente que haya obtenido la reelección antes de Eduardo Tassano. Tassano le ganó 73-26 a Cantero. Saltó al vacío. Claro, pero acá decían, no, Cantero va a Sería- traccionar la boleta, decían en aquel sector. Comió una cintareada que no se va a olvidar. Sería el Todavía hombre- le pica el lomo. El hombre y sus circunstancias pero serían los partidos y su escuchame una cosa, frente. y Pero- digamos. pero Y el insistió, equivocado soy yo, quédate Pero tranquilo. insistió ahora y salió cuarto. sí, Esperá, sí. escuchá, Quédate preguntale tranquilo. cuánto sacó la fórmula provincial a la que iba el candidato a intendente. Lo mismo, sacó el 3 21. puntos más. Sacó un 3 un puntos puntito más. menos, un puntito Pero- más. Y Fue fácil. una Pero derrota, escuchá, en la pero fue libertad una avanza. derrota de todo. Es como que ahora diga cuántos votos sacó La teoría Martín tuya de que Ascúa y Cantero iba a cuántos... llevar los votos no funcionó. Y trajo unos votos, poco o mucho de otra cosa. Pero salió bueno, está bien cuarto. dicho. ¿Eh? ¿Salió cuarto? ¿Cuándo? ¿Ahora? Pero no estamos hablando ahora. Ahí El está, cuento- vamos a la conferencia, el cuento de vamos a la Martínez de conferencia, hace 4 vamos a la años. conferencia. A ver, Miguelo, vamos con el audio directo. Ahí ya están en el escenario, en Vamos Corrientes. Conferencia de prensa y después van a hacer una caravana que va a concentrarse en Costanera y La Rioja y lo vemos a Boca Albano, Diógenes González. Miguel, ¿vos me escuchás a mí? No, me parece que él no me escucha. A ver, ayúdenme a ver quiénes están en el escenario. No sé quién agarró el micrófono en este momento porque estamos ¿No tomando es Polich el del micrófono? No, ¿Él es? Sí, Claudio Poli. Claudio Polich, Leandro Aquí Esdero. no hay el hueco del PJ, como dijiste vos, tampoco hay sonido. A ver, se escucha medio lejos el... No tenemos... ¿Esta es la transmisión oficial o está...? No. Porque si no podemos enganchar Podemos con hacer el la link. transmisión oficial. A ver. Esto no se escucha nada, te digo.
Bueno, estamos ahí, pero por ahí es, bueno, Calvano también ahí está en el... Sí, ganó. No, esto así no se escucha, no se entiende. Así que, ¿el otro enlace no funciona? Marcos, ahí. Tenemos dificultades para compartir el audio de lo que estamos viviendo ahí. Ahí está el enlace oficial, a ver si tenemos mejor posibilidad. Claudio recién, el agradecimiento a toda la militancia, a toda la gente que se esforzó, pero fundamentalmente el agradecimiento a los ciudadanos de Corrientes. Hoy me emocionaba ver a personas, adultos mayores, que necesitaban que los acompañaran, pero iban allí a cumplir su deber cívico, porque estaban apostando al futuro de sus hijos y de sus nietos, y estaban confiando en nosotros. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, y vamos a hacer honor a ellos. Muchas gracias a todos. Bien fuertes esos aplausos, y ahora sí, lo vamos a escuchar a él, Juan Pablo Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad que estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, agradecerles a todos los dirigentes, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a todos los que creyeron que podíamos tener un mejor futuro acá en Corrientes. Le quiero también agradecer a mi familia, que la verdad que me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho, pero gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, que me mostró que teníamos que seguir, que valía la pena, acá estamos y hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Muchas gracias, cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro. Muchas gracias, Corrientes, vamos a ganar, vamos juntos al futuro, gracias. Y ahora las palabras de nuestro gobernador actual, Gustavo Valdés. Muy buenas noches, correntinos y argentinos. Hoy es un día histórico. Hoy es un día donde los correntinos nuevamente, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, con el esfuerzo de cada militante, hombres, mujeres que hicieron todo para que ganemos estas elecciones, le queremos dar un abrazo inmenso y decirle gracias. Y al pueblo argentino, decirle que nosotros los correntinos estamos dispuestos a seguir caminando juntos. Nosotros somos las provincias argentinas las que juntos creamos una nación argentina y tenemos que avanzar en el diálogo. Únicamente el diálogo maduro, la sensatez, la humildad, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes. Quiero agradecer por eso ese tremendo esfuerzo al intendente de la capital, a Eduardo Tassano, que junto a Emilio Lanaggi también hicieron un trabajo inmenso, que está acá Emilio, así que gracias Emilio. Quiero agradecer a cada uno de los intendentes del interior de la provincia de Corrientes
que ganamos prácticamente en todas las intendencias porque le pusieron lo que había que ponerle. Y hoy tenemos el desafío de seguir construyendo nuestra patria chica, nuestra querida provincia de Corrientes. Quiero agradecer a cada uno de mis seres queridos, los militantes. Fue una campaña muy dura, una campaña tal vez de la más sucia que se tenga memoria en los últimos tiempos, que no ha comenzado ahora, sino que comenzó tiempos atrás. Pero no importa, los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazo y acá estamos parados nuevamente, con objetivos claros, con hombres y mujeres que tienen valores, que tienen compromiso, que verdaderamente sabemos lo que es sufrir la lonja, como dice el padre Cini. Por eso, correntinos, es hora de que nosotros comencemos a empujar para construir a la Argentina vigorosa, a la Argentina que se levante y a la Argentina que verdaderamente pueda mirar el futuro con decisión, pero todos juntos. Los argentinos tenemos que estar unidos, las provincias tienen que estar unidas. ¡Vamos, Corrientes! ¡Vamos a construir este futuro! ¡Muchas gracias! Bien fuertes esos aplausos. Esto es Vamos Corrientes. Este es el equipo ganador. Con Pedro, con Juan Pablo, con Gustavo. Vamos y todos con juntos Claudio. para adelante. Esto es Vamos que está el futuro Corrientes. Y ahora vamos a esperándote. festejar con una multitudinaria Vamos a seguir y caravana nos vamos en a el puerto de apretarle. Corrientes. Hacia Vamos, ese lugar vamos, vamos Corrientes, todos. A un Juan gran Pablo festejo. Valdés. Vamos Con el amor por nuestra Corrientes. provincia. Corrientes somos Este todos, es ya el lo equipo sabes. ganador, porque No hay que todos cambiar la rumba juntos porque tenemos avanzamos. futuro. Vamos a acompañarlo a Juan Pablo Hacia Valdés. adelante. Juntos para adelante. Juntos. Vamos, que lo venimos haciendo Porque bien. lo venimos haciendo bien. Para adelante. Vamos, Corrientes. Con Juan Pablo Valdés. Todos juntos. Para adelante. Con la alianza más grande de todos los tiempos. Vamos porque Vamos, venimos haciendo Corrientes. historia. Porque nuestra provincia merece más. Ahora todos rumbo a un Para gran que no se festejo, corra gran ninguna caravana banda multitudinaria en el puerto Todas de las que Corrientes. hicimos y Venga, que las que vamos con vendrán. este gran festejo, Juntos este gran para triunfo. adelante. Vamos, Corrientes. Vamos, que lo venimos haciendo bien. Juntos para adelante. Todos juntos. Vamos, Corrientes. Con Pedro, Con Juan con Pablo Pablo, Valdés. con Juntos Claudio, para con Gustavo. adelante. Ahí estábamos viendo entonces lo que fue una muy breve conferencia en el escenario, o sea, no con el formato, incluso conferencia con muchos dirigentes sobre el escenario, algunos de los invitados también, y ahora imagino van a empezar los festejos. Decime, Julio. Dijo Ricardo Colombi, esta será mi última campaña, mi función será formar dirigente. Termina a firmar Ricardo Colombi tras reconocer la victoria del oficialismo. ¿Y vos le creés? 18,63% de mesas escrutadas. Y estamos más o menos lo mismo hoy cuando hablábamos de quién se va y quién Yo no no se le va, creo. ¿no? ¿Vos le creés? Martín Berrionuevo, reconozco un resultado electoral, es reconocer la voluntad popular. Sí, acá había escrito también Raúl Alfonso, también nos Correcto. dice, en la vida se gana y se pierde, lo verdaderamente importante es jugarse por lo que uno piensa y siente. Felicitaciones para los ganadores, hay mucho por hacer y bueno, un mensaje bastante... Alfredo Cornejo, es la realización de la gestión radical correntina. Yo le decía a Martín, Valdés uno de los candidatos a presidir el radicalismo ahora de cajón. Pero sí, pues, De vale. cajón. Y sí. Porque pues ya no tiene que gobernar. También es cierto de que el radicalismo va a tener que replantearse algunas cuestiones, porque cada vez que asume o acerca su Empedrado cabeza ganó Chara. alguien del interior lo baja, ¿no? Empedrado ganó Chara. Bueno, Ganó el Chino García. Referente a ese tema, bueno, será materia de análisis para el próximo programa, pero yo conozco la historia, soy testigo de la historia del radicalismo en Corrientes
y la verdad que era un partido famélico. De algún modo tuvo algunos referentes importantes cuando gobernaba Alfonsín, pero a mí me llamó mucho la atención que Ricardo Colombi ponga en riesgo el capital político para sostenerse en el poder, candidateándose por fuera y también ninguneando la normalización del partido cuando vencía su mandato. Esto lo digo desprovisto de toda animosidad, pero es la absoluta realidad, digamos. Les costó tanto llegar al poder que si no hubiera sido por la intervención federal no llegan al poder. Vos sos testigo, Tito. Y una vez que lo tienen, después de haber usufructuado y siendo gobernador durante 3 periodos, no era suficiente. Recién ahora dice que se va a dedicar a formar nuevos dirigentes. La verdad que es lamentable. Vos tenés, Víctor Semborani la formación escribe, del y me dice, exitoso radicalismo se debió a una serie de conjunciones de factores. El último gobierno radical nacional, la intervención de Mestre, el agrupamiento de toda una playa de intelectuales de la universidad que son el grupo, que le reconocieron y lo soportaron a Ricardo como líder. No es poco, tipo que se creían intelectualmente superiores a Ricardo, lo llevaron a Ricardo como líder político. Bueno. Y sin embargo, en determinado momento le dijeron, bueno, acá terminó. El intendente Mercedes escribe y me dice, a Colombi nunca va a ganar, nunca más, ni va a ganar en Mercedes. Lo que pasa es que Semboraín es como Semboraín tiene un conflicto enemigo personal claro. de Sí, Colombi. pero independientemente de eso, si uno repasa las últimas elecciones de Mercedes, nunca pudo ser pie Ricardo como candidato a Mercedes. Bueno, tengo que hacerles unas preguntas que ya se las hice, pero se las voy a volver a hacer para ver si están atentos. Y después ya vamos a estar casi sobre el cierre. Nos quedan un montón de agradecimientos e invitarlos a que nos sigan acompañando. Pero ¿están cansados de ver cómo sus ganancias se van en el pago de la factura de luz? Así bueno, es hora de cambiar eso. En Solar Halls tenemos la solución perfecta para tu comercio, paneles solares que te ayudan a reducir hasta el 80% de tu consumo eléctrico. Imagínate todo lo que podés ahorrar mes a mes. Además contamos con un equipo de expertos que se encarga de todo. No esperes más para transformar tu negocio en un lugar que te deje ganancias. Comunicate al 3794-927367 o visítanos el 9 de julio 1275, local 1, Galería Siglo XXI. Solar Host, la energía del futuro. Y atención a la gente del barrio Cambacoa, porque la sucursal nueva de La Reina va a estar en la unidad con panificados recién salidos del horno, carnes seleccionadas, frutas y verduras, además de fiambres y todos los productos de almacén. La Reina cada vez más grande, con más sucursales y cada día más cerca tuyo. Próximamente La Reina en la unidad, y atentos porque se vienen más aperturas. ¿Y conocen ya el mejor pollo de la ciudad? Sí, por supuesto. ¿Seguro? Bueno, Sí. Los mejores pollos y milanesas, además de más de 40 productos diferentes con la mejor calidad y el mejor precio en Locos por el Pollo. Mira toda nuestra carta digital y promociones en www.locosporelpollo.com o el WhatsApp 3794 32 90 66. Todos los días al mediodía y a la noche, envíos a toda la ciudad. Bueno, primer agradecimiento, Julio, a vos. Porque, digamos, sabemos que, bueno, que nos había prometido, pero bueno, sabemos que a veces cruzar es domingo, arranca la semana temprano, pero bueno. A las 4:30 de la mañana. Pero, así que bueno. Pero el equipo Noticia, hace 4 programas dijimos que no había segunda vuelta. Es cierto. Y que ganaba Juan Pivaldé. Sí. Y dentro de 6 meses voy a venir y le voy a contar algo después. Bueno, gracias Julio por acompañarnos por favor, como siempre. Bueno, Cris, ¿algo más te queda sobre el cierre? Y mira, me quedo con esta. A ver. Milei, el presidente de la Nación, está viajando a Las Vegas. ¿No vino corriente? No. Había tormenta. Y va a ir a ver el show de Fátima Flores. Eso. Ahí tenés tu presidente. Y va sin Karina, no sé. ¿Y lo llevó Lisandro? Bueno, me parece que sí, va Lisandro. ¿Va Lisandro? Sí, sí, hace un show. ¿Tu alumno? Hace un show en Las Vegas. ¿Cómo está con ese tema de tu alumno? Y no sé qué le preocupa que haya sido mucho. Si vos supieras los alumnos que tuve yo. No, pero acá me escriben, no sabía. Pero y bueno, está bien. ¿A vos, Tito, te queda algo por decir? Que sí, sea breve. Tenemos, no, serio esto.
Tenemos que seguir atentamente los porcentajes, cómo evolucionan, porque indudablemente la elección de gobernador y vice no está en juego, pero sí el número de diputados que lleve cada uno, en base a si aumenta un poco el porcentaje. Verdaderamente las mesas escrutadas a esta altura son muy pocas. Creo que en el debe de la jornada de hoy, lamentablemente, lo que está pasando con la carga de datos. Y 1863. Seguramente mañana no está mal responsable de la carga de datos. 1863 las mesas escrutadas. No, pero hay que ver qué es lo que pasó. Claro, claro. Pero Tito. Julio, puede ser una torpeza. Tito, o no. Esto es, bueno, creo que el batacazo de esto, además del triunfo de Juan Pablo Valdés en estos términos, es paso de los libres, es paso de la patria y también San Roque, y también porque me dijeron que va a terminar en el escrutinio definitivo. Marce, ¿dónde? No, y simplemente eso, ¿no? La deuda pendiente, 2 deudas pendientes y que tienen que ver con a ver cómo corregimos esto de que la gente tenga que entrar más tarde de lo que está habilitado. Muchas escuelas arrancaron muy tarde en este proceso electoral hoy, muy tarde, y bueno, a futuro queda pendiente. Duele un poco la cabeza entrar y ver tantas boletas juntas en una cuarta oscura. ¿Nos vemos mañana? Si Dios quiere. Martín. Sí, mañana. Mañana sigue todo. Mañana sigue todo. Bueno, yo le quiero agradecer a la gente que nos acompañó durante todo el día. A los oyentes, a los televidentes, a los viewers, esos son los streamers. El streaming, Lejos superamos hasta nuestras propias... a la competencia. Y superamos nuestras propias marcas, digamos, así que... Competencia con el opinador que llevaron. El opinador dijo que el analista político Alejandro Pegoraro señaló que según los primeros números y tendencias el federalismo correntino lidera, pero la victoria no sería suficiente para ganar la primera vuelta. ¿Quién es? No sé, qué sé yo. Gracias, gente. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos encontramos aquí el próximo domingo, pero también desde mañana muy temprano ya nos pueden encontrar a través de Radio LT7 y también a través de esta pantalla.